La penúltima fecha del torneo en Villa Elisa. Van a jugar Trinidense frente a Cerro Porteño. Jornada número 21. Arbitraje de Juan Gabriel Benítez. Trinidense séptimo en la competencia con 26 puntos. Viene de caer ante Nacional 2-1. Cerro Porteño está tercero con 35 unidades. 35 puntos para Cerro Porteño en su anterior partido. Empató frente a Guaraní 0-0 y está en la pelea allí con la Academia Nacional, que va a jugar en breve también frente a Rubio Ñu en Arboleda en esa pelea por el vicecampeonato del torneo Apertura. Están los aficionados de Cerro Porteño también ingresando de a poco los hinchas de Trinidense. Van al campo ahora Trinidense Cerro Porteño con todo el equipo de fútbol a lo grande a través de Radio Monumental. Trinidense enfrentando a Cerro Porteño y también vamos a informar constantemente de lo que ocurre en el otro partido en Santísima Trinidad de la Arboleda con Rubio Ñu frente al equipo de Nacional. En la mañana de hoy el campeón Olimpia superó a Recoleta en Capiatá por la cuenta de 3-2. ¿Cómo te va, Jorge Niño Sosa? Bienvenido, buenas tardes. Buenas tardes, Jorge, el saludo cordial a toda la audiencia de Monumental Fútbol a lo Grande. Buen ambiente en Villa Elisa. La verdad esperaba un poquito menos de gente, pero no, finalmente está llegando el aficionado, por lo menos en la zona de las graderías. La capacidad del estadio me parece que ayuda también para tener este marco de aficionados en esta jornada del Día de la Madre. Saludos a todas las madres. Lo que significa esta fecha igualmente, la independencia de nuestro país, todo lo que tiene que ver con los festejos. Algunos están todavía con un asadito de por medio, otros ya de tempranas horas. Un clima que está un poquito raro, por momentos nube, por momentos sol. Ahora gana un poquito el sol. Y hablando de sol, este partido se juega en Sol de América en Villa Elisa. Allí es el local Trinidense ante el cuadro azulgrana. ¿Cómo te va, Víctor Villalba? Buenas tardes. ¿Qué tal, Jorge? Buenas tardes, el saludo para toda la audiencia de Fútbol a lo Grande, Radio Monumental. Equipos en cancha, Trinidense con su camiseta tradicional. Cerro hoy va vestido de blanco aquí en Villa Elisa. Sigue ingresando público, yo creo que vamos a superar la barrera de las 1000 personas. Obviamente está por debajo de lo que es el promedio de Cerro, pero se entiende. Penúltima fecha, ya solo apunta al vicecampeonato. Finalmente se da este marco de público aquí en el estadio Luis Alfonso Llani. Cuando quiera, Jorge, pasamos las formaciones titulares de Trinidense y Cerro. En breve conocemos el 11 de Trinidense de Cerro Porteño. ¿Cómo estás, Rodrigo? Buenas tardes. Buenas tardes, Jorge, a todo el equipo de toda la gran audiencia de Fútbol a lo Grande. Ya estamos nosotros activos en nuestras redes sociales, en el ex Twitter, Fútbol a lo Grande, con el minuto a minuto del duelo que se viene. Y también, como bien dijiste, vamos a estar actualizando también el duelo entre Rubio Ñu y Nacional. Bienvenido a la cobertura, Juan. Buenas tardes. Buenas tardes, Jorge, a la audiencia, a los compañeros de Fútbol a lo Grande. Neumáticos Yokohama, rendimiento que se siente. Petro Chaco, precio, calidad y litro exacto. Y su Seguros Chaco. Estamos con la información. Informa Personal Flow, el internet más rápido del país. Los equipos, Víctor. Deportivo Trinidense, 1 Matías Dufour, 6 Axel Cañete, 30 Bruno Valdés, capitán de equipo, 40 Agustín da Silveira, 14 Sergio Mendoza, 10 Nicolás Maná, 5 Ariel Gauto, 21 Gustavo Viera, 31 Tobías Morínigo y 2 en punta, 18 Fernando Romero y 20 Clementino González, el equipo dirigido por José Arrúa. Suplentes: Víctor Zamudio, David Villalba, Diego Melgarejo, Néstor Camacho, Luis de la Cruz, Oscar Jiménez, Alan Cano, Pedro Zarza, César Benítez, Fabricio Baruja, Tomás Rayer y Fernando Román. A continuación, equipo titular de Cerro: 1 Alexis Martín Arias, 2 Fabricio Domínguez, 14 Lucas Quintana, 22 Matías Pérez, 35 Marcelo Chaparro, 32 César Bobadilla, 8 Cristian Paredes, 16 Fabricio Peralta, 5 Jorge Morel, capitán de equipo, 40 Mateo Klimovich. Único delantero: 19 Pablo Vegetti, los iniciales de Ariel Holland. Suplentes: Roberto Fernández, Juan Iturbe, Darío Espínola, Rodrigo Melgarejo, Wilder Viera, Edgar Páez, Robert Piris Damota, Jonathan Torres, Carlos Franco, Freddy Noguera, Víctor Sánchez y Amin Cristaldo, Jorge. Muy bien, gracias, Víctor. Antes de ir al comentario de Jorge el Niño Sosa, voy al saludo rápidamente de Germán Tilner de la Arboleda. ¿Cómo estás, Germán? Buenas tardes. ¿Cómo estás, Jorge? El saludo también para los compañeros y para la audiencia de Fútbol a lo Grande a través de Radio Monumental AM 1080 y todas sus plataformas. Es así, ya estamos aquí en el barrio Trinidad, en el Estadio La Arboleda, donde Rubio Ñu recibe a Nacional. 2 misiones, una por lado. Rubio Ñu ganando, sale momentáneamente de la zona roja del descenso a la espera de lo que haga el luqueño el domingo contra el Sportivo San Lorenzo. Y Nacional, bajo una combinación de resultados, ya puede asegurar el vicecampeonato
esta tarde-noche toda vez que consiga una victoria y Cerro pierda contra el conjunto del Sportivo Trinidense. Rubio Ñu forma con Franco Fragueda en el arco, casaca 25, defensa 13 Víctor Cabañas, 31 Brian Blasi, 3 Javier Vallejos y 5 Pedro Álvarez en la línea defensiva, media cancha 35 Lucas Montiel, 15 el capitán Ángel Lucena, 8 Rodrigo Rojas, 20 Fernando Chapa Martínez y 36 Carlos Jiménez. Como único delantero el 40 Steven Pérez, ese es el equipo titular de Felipe Jiménez, técnico de Rubio Ñu. Por su lado, Nacional forma con el 30 Santiago Rojas en portería, defensa 23 Carlos Espínola, 3 Alexis Cañete, 4 Tomás Gutiérrez y 29 Sebastián Vargas. En la mediacancha el 33 es el capitán Orlando Gaona Lugo, 8 Fabricio Jara, 25 Roberto Ramírez, 27 Richard Prieto y 31 Mauricio Cabrera como extremo a la izquierda, y como principal y único delantero el 9 Hugo Adrián Benítez. Esa es la alineación inicial de Víctor Bernay, técnico del tricolor, arbitraje de Derlis López, VAR de José Armoa. Jorge. Muy bien, gracias Germán. Se nos viene Trinidense Cerro en Villaliza. Nos priva el comentario de Jorge Niño Sosa en una presentación de Quitadol. Para cada dolor hay un Quitadol. Yo pues supe Quitadol. La salud tiene apellido. Fleming, sistema prepago, avenida Eusebio Ayala 1751. Llámenos al 729-6060. Fleming, estilo campo. Tu parrilla preferida. Tiene algo herido el local trinidense por los últimos partidos. Marcadores que no fueron los mejores para Trinidense. Cerro buscando encontrar en esta última parte del campeonato victorias, porque se le fue escapando este segundo lugar, es cierto, todavía tiene chances, solo que llenar nuevamente la vitrina de otra Copa del segundo lugar. Me parece que para este tipo de equipos definitivamente no llena las expectativas, todo lo opuesto, siempre van en búsqueda del primer lugar, es un premio consuelo, pero más desde lo anímico que otra cosa, buscarán cerrar de buena manera tanto Trinidense como también Cerro esta parte del campeonato, mientras estamos atentos a lo que pueda hacer Nacional, que hoy es el que tiene la ventaja ante Cerro por el duelo directo entre ambos, ante un Rubio Ñu. Coincidentemente los equipos de Trinidad se enfrentan a los de Barrio Obrero. Todo listo, todo pronto, esto está por arrancar, veremos qué pasa en esta tarde en Villaliza y también en Trinidad con Rubio Ñu y Nacional. Señores, vamos a ver de Getty, lo hace ahora, arrancó el fútbol. Fútbol a lo grande. Monumental. Relata Jorge Casal. La pelota le va quedando sobre la zona derecha, cargando Bobadilla para el conjunto de Cerro Porteño. Se le termina yendo el balón a un costado. El primer lateral del juego es para el equipo de Trinidense sobre el sector izquierdo. Cuando buscas calidad y seguridad en cables eléctricos, elegís Condel, marca del grupo Luminotecnia. Condel, calidad que respalda cada instalación. Siguen las funciones de reconexión y reintegro de Abobo en el Teatro Guaraní, días 15 al 17 de mayo. Precios especiales por el Día de la Madre. Entradas en abobo.com.py. Se mete por el medio Cristian Paredes, que arranca de titular en Cerro, jugando para Bobadilla sobre la zona derecha. Se proyecta viendo Miguel Jano, fondo de cancha. Va Cerro por el primero, pelota Lara, vino fuera. El remate a la carrera de Vegetti, señores, clara acción de Cerro. Llegó sobre la zona derecha con Domínguez y Bobadilla. El centro para Vegetti a la carrera, le termina pegando con la pierna derecha, fuera Niño. Sí, un poco desenfocado allí Trinidense en el comienzo, los primeros 40 segundos del partido, pero bien Cerro proyectándose por derecha, esa conexión, el centro allí y apareció Vegetti girando un poquito más adelante del punto del penal, después de la buena corrida por derecha de Fabricio Domínguez, el centro y apareció allí Pablo Vegetti, el pirata, buscando el derechazo que se fue abriendo de más, pero en la primera 40 segundos de partido. Y el primero que tuvo la chance fue Cerro. Es pelota para Trinidense. Jorge. Con Wally puedes manejar tu plata fácil y todo desde tu celular. Descarga la app Wally y revoluciona tus finanzas. Servicio proveído por Netel Paraguay S.A. En Nicey encontrar promociones especiales para mamá. Descuentos de hasta el 60% y reintegro con bancos para sorprenderla. Nicey, especialistas en tecnología. Sí, Víctor. Sorprende tácticamente Holland. Finalmente hace 5-4-1 hoy. Y el carrilero por derecha es César Bobadilla. Yo creo, tengo la intuición, es que es pensando en Palmeiras, que así se va a parar allá. Porque finalmente va de carrilero a la derecha Bobadilla, entra de líbero Jorge Morel y Fabricio Domínguez va de volante por derecha. Acomodando entonces en el fondo es Bobadilla, Pérez, Morel, Quintana, Chaparro, los cuatro del medio. A la derecha Domínguez, a la izquierda Klimovic, doble 6 Paredes, Peralta y de 9 Vegetti. Repito, el pensamiento que tengo es que así va a jugar en Brasil. El próximo partido lo juega ante Palmeiras el miércoles. Por eso hoy prueba este 5-4-1 Ariel Holland. Este sistema, pero no con los mismos 11, Víctor.
Y yo creo que aquí va a entrar Piris Damota por Peralta. Me parece que Jonathan Torres por Klimovic. Y quizás Velázquez por Lucas Quintana. Son los 3 cambios. Después me parece que va a ser la misma formación táctica. Para recordar nada más y refrescarnos, porque ya de tantos partidos, Víctor, no recordamos. Lo de Velázquez era porque está descansando este partido, es por una cuestión táctica, lesión, suspensión, desembarcan todas las fichas. Velázquez descansa simplemente. Descansa. Hoy no está ni en la banca. Piris Damota sí está en la banca. Y el otro que yo estoy casi seguro que va a ser titular en Brasil, Jonathan Torres, también hoy está como suplente. Pero es la primera vez que acomoda así el equipo y más todavía de entrada, digo, y más todavía teniendo a Fabricio Domínguez, elige a César Bobadilla como su carrilero por derecha. Y Domínguez está jugando, donde decías bien, de como medio. Mediocampista abierto por derecha. Correcto. Muy bien, el partido 0-0, pelota de Gauto, carga trinidense, remata al arco, más lejos afuera, tiro de portería para Cerro. El comentario de Jorge Sosa en una presentación de Quitadol. Para cada dolor hay un Quitadol. Yo pues supe Quitadol. La salud tiene apellido. Fleming, sistema prepago, Avenida Eusebio Ayala 1751. Llámenos al 729-6060. Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. Hasta aquí el partido en cancha de Rubio Ñugerman. Comenzó bien Rubio Ñu, de hecho tuvo la primera llegada pisando el área rival. Hubo un enganche muy zurdo Carlos Jiménez. Le quedó para la derecha, le salió un tirito, fue justo a las manos de Santiago Rojas. Fue la primera llegada clara en el partido antes de registrarse el primer minuto de juego. De a poquito Nacional trata de emparejarlo. Minuto 4 del primer tiempo. Está sin goles aquí en el barrio Trinidad del partido, Jorge. Muy bien, la salida de Cerro con Bobadilla. Prende la emoción del Mundial con Tokio, la TV oficial para ver al albirroja. Ron Fortín, Coco Seuriones, Café Tradición, creando una experiencia que despierta los sentidos. Fortín combina con todo. Intenta, pero pierde la pelota para alta. Ojo que se va Clementino sobre la zona izquierda, coloca centro. De cabeza va sacando la pelota Pérez a un costado lateral cerca del banderín para Trinidense. Tupiru ya 30 años llenando tu hogar de felicidad. ¿Cuánto va? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 5 minutos primera etapa. Petro Chaco, precio calidad de litro de aceite indica Jorge. Trinidense Cerro 0-0. Su seguro Chaco. Carga Trinidense, viene la marca por parte del centrocampista Becerro Porteño. Paredes sacando la pelota de un costado, va para recapturar sobre el sector sur, metiéndose Morínigo, se le va la pelota, es lateral para Cerro en su terreno sobre la zona derecha. Cada vez que cargas en Copetrol sumas beneficios con la app de Copetrol Vamos, acumulas kilómetros y lo canjeas cuando quieras. Descargala, Copetrol Vamos, una mamá de 10, comprando a partir de 250.000 tendrás cupones electrónicos para participar por 10 premios para mamá. Electroban, mejorando tu calidad de vida. Se va mostrando en ofensiva Jorge. Gauto, carga el equipo de Trinidense al suelo, Morínigo y Víctor. En realidad me corrijo, revisando mis apuntes, ante Palmeiras en la olla ya jugó así. 5 en el fondo, solo que esa vez era Rodrigo Gómez, el carrilero a la derecha. Jugó Velázquez de titular y Fabricio Domínguez jugó de interior derecho en esa oportunidad. Ahora está como volante abierto por el sector derecho. Solo que ahora sorprende un poco al tenerlo a Bobadilla en ese puesto. Y creo que esto reafirma que así va a jugar en Brasil también con 5 atrás. Por eso hace la prueba en este partido previo ante Trinidense. Y le terminó yendo bien a Cerro en ese juego, por más de que fue empate, pero atendiendo la magnitud del rival, Víctor. Sí, ese día le salió bien porque Palmeiras en ningún momento fue excesivamente superior, incluso se puso 1-0 y Cerro siempre estuvo en partido, así que supongo que en Brasil la idea es similar, volver a cortar esos circuitos y tratar de rescatar algún puntito si se puede. El partido en Villaliza está 0-0. Informa Personal Flow, el internet más rápido del país. Y por la intermedia en estos momentos se están enfrentando Santa Anita, Coarí en el JJ Vázquez. El partido está 0-0, 7 minutos del primer tiempo. Recordando que a las 19:30 el clásico de Villa Ayes, a las 19:30 juegan 12 de junio y el conjunto de Benjamín se va después de 19 años, esta vez por la división intermedia. Uno imagina Estadio Lino, pelota en su terreno, balón para el equipo de Trinidense. Plan Neo Plus, 400 megas de velocidad simétrica y Neo TV gratis, 48 canales paraguayos e internacionales, 150.000 guaraníes al mes. Neo, la expansión de tu mundo. Mili Empeños, venta y arreglo de joyas de oro y plata, empeño, mejor cotización. Sarmiento casi Profesor Cabral, Concepción. Mili Empeños. Va Bobadilla para Cerro, levanta la pelota dentro del área de búsqueda, va Vegetti, Valdés de cabeza, insiste Pablo Vegetti, también Bobadilla. Viene la marca por parte de Gustavo Viera para el equipo de Trinidense, levanta la pelota a mitad de terreno, golpea de cabeza Morelli, rompe bien, sacando Morínigo para Trinidense que se viene de contra. Atención que va Fernando Romero, puede estar el primero. Romero dentro del área ante la marca de Quintana, corta bien Quintana. El rebote le va quedando a Trinidense, atención, va por la derecha Manal, centro al área.
corta Peralta y termina sacando la defensa de Cerro con Quintana. El comentario de Jorge Sosa en una presentación de Quitadol. Para cada dolor hay un Quitadol. Yo pues supe Quitadol. La salud tiene apellido. Fleming Sistema Prepago. Avenida Eusebio Ayala 1751. Llámenos al 729-6060. Fleming. Estilo campo. Tu parrilla preferida. Es Vegetti el que está en el suelo, Víctor. Sí, cayó Vegetti, quedó a un costado frente al cartel que da en el medio mismo del campo de juego hacia Plateas. Ahora se levanta, camina con cierta dificultad el delantero argentino de Cerro. Ya se levantó el delantero de Cerro, el partido 0-0. Prende la emoción del Mundial con Tokio, la TV oficial para ver a la albirroja. Ron Fortín, Coco Señores, café, tradición, creando una experiencia que despierta los sentidos. Fortín combina con todo. Está cargando Trinidense, falta, dice el árbitro. Infracción allí de Morinho que quería desplazar la pelota con destino al arco de Alexis Martín Arias. Pelota para Cerro Porteño en su terreno sobre la zona derecha. Más de 1.600 médicos, cobertura en los mejores centros del país. Info al 021-248-8000. Opción SPS. SPS 30 años cuidando tu salud con el respaldo de Comes y Par. Sanizar 37 años de experiencia en el mercado. Porcelanato, cerámicas, losos, griferías, accesorios para la construcción. Sanizar proyectando juntos. Va primero la pelota en esa barrida del hombre de Trinidense. Igual queda rengueando un poquito. No sé si ahora mejoró Vegetti, pero rengueaba un poquito el delantero de Cerro, Víctor. Y sigue caminando con cierta dificultad. Todavía no se repuso del todo. Ahora vuelve a parar el partido. Caído Marcelo Chaparro. Fútbol cortado, sí, niño. Justo te iba a decir eso. Veníamos bien, arrancamos con ese a los 40 segundos. Buena corrida el hombre de Cerro Domínguez. Conexión con Vegetti. Parecía que pintaba bien, pero ahora en 9 partidos. Otro caído más del lado de Cerro. Esta vez Chaparro. Señores, pelota para el equipo de Cerro en su campo. En cada taller, en cada hora, en cada rincón del país hay una herramienta que no falla. Fácil, marca paraguaya, potencia que nos une. El partido se vive mejor desde la sede oficial de la hinchada al Quincho. Con amigos, asado y Múnich Original. Múnich Original, sponsor oficial de la hinchada. ¿Cuánto va de fútbol? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 10 minutos, primera etapa. Petro Chaco, precio calidad de litro de aceite indica Jorge. Que están empatando Trinidense, Cerro Porteño 0-0. Seguro Chaco. Tiempo de juego y marcador en la Arboleda, Germán. Minuto 10 del primer tiempo, sigue el empate sin goles. 0-0 entre Rubio Ñu y Nacional aquí en el barrio Trinidad, Jorge. Presencia de aficionados. Y lejos de lo que nos tiene habituado el público local aquí del barrio Trinidad, que se siente representado por Rubio Ñu. No deja de ser interesante, pero no está ni cerca de lo que nos tiene acostumbrados el público ñuense. Se viene Cerro con Vegetti. Pechumilas, Albirroja Ambarete. Llegó el momento de unas pechumilas, el refuerzo que nunca falla para alentar. Pechugón y la fuerza de nuestra tierra. En San Justo Hierro, ángulos, planchuelas, chapas y mucho más. Acceso sur casi perpetuo, Socorro Ñembú. Ventas al 0983-3088-13, redes San Justo Hierro. Bobadilla tiene la pelota, se posiciona sobre la zona derecha. Domínguez tratando de desplazar con destino al arco de Matías Dufour. Viene la marca por parte de Mendoza. Pelota a un costado, lateral cerca del banderín sobre la banda derecha para Cerro. Tupiru Villá, 30 años llenando tu hogar de felicidad. 11 clavado, primera parte, Trinidense, Cerro 0-0. Fortivitan, fortificado con vitaminas y minerales que acompañan tus defensas. Yogur Fortivitan de la Itolanda, una forma práctica de sumar vitaminas a tu vida. Estudia con espacios modernos, prácticas reales, flexibilidad. Brasilia Vencien. WhatsApp 0984-444-037. Universidad Americana, si quiero estudiar, así es la americana. A la carrera, el disparo con la zurda de Chaparro, lejos afuera, va a reponer Dufour para Trinidense. Camiones JM se adaptado a tus necesidades y diseñados para hacer tu solución logística con el respaldo de Chacomer Automotores. Con Recuperal activa tu energía extra, una línea completa de multivitamínicos para cada estilo de vida. Recuperal, un producto Adion, evolucionamos juntos. Fiel oyente, siempre atento al otro lado, ya envió su mensajito. Sí, Blas Antonio Serafini. Saludo para Blas Antonio Serafini, reportando sintonía. Muy bien, en la zona de Sinalco, allí en San Lorenzo. Pelota arriba, Matías Pérez busca de cabeza. Me parece que hubo empujón de Morel, el árbitro deja seguir. Pelota que le va quedando a Klimovic, apertura sobre la zona izquierda. Pica, sube, corre Chaparro. Está en terreno enemigo, dejando otra vez para Klimovic. Avanza Cerro, quiere el primero el equipo de Holland, frena la marcha. Klimovic tocando la pelota para Paredes, va buscando el primero el Ciclón. Colección Cielo Albirroja de Playmobil lleva una de las 7 figuras a sorpresa. Carga 100.000 en estaciones adheridas, más 45.000 por cada sobre. Shell, sponsor oficial de la Albirroja.
Respaldamos lo que más importa, tu auto, tu hogar, tu vida. Panal Seguros, sentí la confianza. Pone la pelota Quintana sobre la presencia de Paredes, otra vez con Quintana. Retrocede todo sobre el arquero Alexis Martinaria en su primer contacto con el esférico. Apertura por la derecha con Matías Pérez, levanta la cabeza. Nadie del equipo de Trinidense en la marca. Otra vez la pelota le queda al arquero Arias buscando la salida, Cerro. Mes de la Madre y en Caja Mutual, afiliación nueva desde 200.000, créditos desde 10 millones, un termo de regalo, más info al 021-218-4000. Caja Mutual. Vení a divertirte en el Casino Slot del Sol, tenemos máquinas de última generación, restaurante, estamos en el Shopping del Sol. Se termina equivocando Mateo Klimovic, aprovecha para intentar el contragolpe Maná, aunque retrocede todo. Balón que le va quedando a Viera, construye desde el fondo el equipo de Trinidense. Informa Personal Flow, el internet más rápido del país. Y este martes 2 encuentros, uno por Copa Sudamericana y uno por Copa Libertadores. Libertadores Grupo H, Independiente del Valle recibe a Libertad a las 23 con arbitraje de Anderson Daroco de Brasil, mientras que por la Sudamericana Grupo de Cuenca recibe a Recoleta misma hora 23. Esto en Colombia con arbitraje de Roberto Pérez de Perú. Más reporte de sintonía a estas horas desde Buenos Aires, Fernando Anta. Saludo para el hincha de River. De hecho, se pasó uno de los que pasó. Juega con Central. Qué duelo tendremos el día igualmente con los argentinos. Y calladitos se metieron argentinos y Belgrano. Después también con Rodri, que es un especialista en el fútbol internacional. Vamos a tener día, horario de los partidos. Va llegando también en su etapa final allí el fútbol argentino. Saludo para él. Aquí dicen en el canal de YouTube, Jorge Casal el mejor relator, dice. Music CLR 2599. No firma, pero en el canal de YouTube. Allí está. Mira, Jorge, le estoy mostrando un mensaje. Sí, activamos también el canal de YouTube. Pueden dejarnos allí de dónde nos están siguiendo. Hay muchos paraguayos por el mundo en el canal de YouTube. Desde donde nos siguen, vamos a ir saludando. Cuando va subiendo Morínigo sobre la zona izquierda, quiere ganar fondo de cancha al centro. La marca de Pérez, tiro de esquina. El primer córner del juego es para Trinidense. Tupiru ya 30 años llenando tu hogar de felicidad. ¿Quién le pega a Víctor? El propio Tobías Morínigo. Señores, busca por arriba Trinidense. En Catedral Mimos para mamá, hasta 50% off en perfumería y dermocosmética. Válido para la web y call center. El regalo ideal está en Farmacias Catedral. Amamos cuidarte. Centro de Materiales Santa Rosa, Ruta Coronel Franco, Barrio Primavera, Concepción. Teléfono 0971-830-008. Centro de Materiales Santa Rosa. Va al centro de Morínigo sacando la defensa de Cerro con Matías Pérez. Recaptura Morínigo, deja para Gauto. Con Viera se perfila. Manal remata al arco. Bloquea bien la marca sacando la defensa de Cerro con Paredes. ¿Cuánto va de fútbol? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 15 minutos primera etapa. Petro Chaco, precio, calidad y litro de aceite indica Jorge. Trinidense Cerro en Villaliza 0-0. Seguro Chaco. Va al suelo Quintana, el árbitro dice que hay falta, tiro libre en su campo, tiro libre para Cerro. Energigas llega hasta tu casa, rinden más, la instalación es gratuita. Delivery al 021-728-9228, tu solución rápida y confiable. Energigas, encende los momentos con Upisa, prueba la auténtica Toscana Upisa llena de sabor, ideal para prender el fuego. Upisa, calidad desde su origen. Recordando Jorge, que por la mañana Olimpia superó a Recoleta 3-2, escucho Germán. Minuto 15 del primer tiempo, queda con uno menos Rubio Ñu, expulsado con doble tarjeta de amonestación Carlos Jiménez. Era el único que había visto la tarjeta de amonestación hasta aquí en lo que va de partido. Dame y tiempo porque es mismo gol de que Morínigo, vino afuera. Le pega Morínigo, era gol de Trinidense solo dentro del área. Le pega con la pierna zurda, no lo puede creer Morínigo, tampoco Arrúa. Parecía el primero de Trinidense, niño. Se complicó Cerro en la salida. Buena presión de Trinidense. Aquí el pase. Y sí, destapado apareció allí Morínigo para aplicar el tiro fuerte abajo. Va en la red, pero en la cara externa de la red. Este tiro, la primera importante de Trinidense. Al minuto, allí en el inicio, Vegetti para Cerro. Ahora esta situación de Morínigo. Las dos situaciones más importantes del partido. 1-1 hasta aquí en cuanto al ping-pong de llegadas. Completamos, Germán. Minuto 15 y Rubio Ñu ya se queda con un hombre menos. Exacto, ya pisamos ahora el minuto 16. Carlos Jiménez quiere convencerle al árbitro, no da para la segunda amarilla, sostiene el 36 resignado, ya deja el campo de juego con uno menos por la expulsión de Carlos Jiménez. Afronta ahora el partido el equipo ñuense ante Nacional. Reiteramos, minuto 17 del primer tiempo, sin goles aquí en el barrio Trinidad. Al igual que en Villaliza, Trinidense Cerro 0-0. El comentario de Jorge Sosa en una presentación de Quitadol. Para cada dolor hay un Quitadol. Yo pues supe Quitadol.
La salud tiene apellido. Fleming Sistema Prepago, Avenida Auxilio Ayala 1751. Llámenos al 729-6060. Fleming Estilo Campo, tu parrilla preferida. Domínguez retrocede la pelota con el arquero Arias. Vuelve al comenzar desde el ¡epa! Casi error vino. Gol, 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 gol. Gol. Gol de Trinidense de Fernando de Romero. Fernando Romero, como una fiera al acecho del error, merodeando allí el área de Cerro Porteño. Otra vez más la salida del Ciclón. Arias se confió, creo que fue Quintana con Arias. Arias, la pelota para Quintana en plena área chica, no pudo sacar el zaguero de Cerro, y Romero, que estaba allí esperando, simplemente empuja la pelota al fondo, pasa al frente el conjunto de Trinidense. Error en el fondo de Cerro, fue Morel en realidad. Entra Alexis Martín Arias y Jorge Morel en el área chica, más error el arquero para mí. Pasa al frente Trinidense, pescando el error Fernando Romero. Señores, Trinidense 1, Cerro 0. Lo hace Fernando Romero para el equipo de Trinidense. Monumental. Sí, como todo goleador, atento con esa música tipo de terror allí, Gustavito del viejazo, pero vio la sangre y apareció ahí. Metió las garras, el colmillo. Sí, Fernando Romero, por aquí, litros y litros de sangre regaló Cerro en el fondo. Porque estos toques para abajo, bueno, cada entrenador con sus gustos, está de moda últimamente en el fútbol. Pero el arquero está, yo soy de la antigua, está para atajar. Cuando está complicado de reventar para el costado, no importa si te ruborizada, la pelota va a las plateas, las preferencias, donde quieras. En esta, controla medias Alexis Martín Arias, cede con un toque, ¿y dónde? Deja todo su espacio, todo el arco, pero también gran mérito de Fernando Romero, como todo delantero, se anticipa, se lanza, se barre y puntea esa pelota cuando estaba esperando Morel el pase. Displicente pase Martín Arias, casi en las narices de ellos, allí dentro del área chica. Regaló Cerro esto, pero también mérito de Romero, así como está regalo de por medio, tenés que aceptarlo y aprovechar esto. Y aquí se enreda nuevamente Cerro con este toque para atrás. Se lanzó bien Romero en el comienzo. El tanto para Trinidense, después estos toquecitos intrascendentes en el fondo, que paga caro Cerro en Villaliza. Momento del gol. 17 minutos, primera etapa. Las repercusiones, Víctor. La cara de Holland, todavía no puede creer el horror que hicieron en el fondo que permite el primer gol del Sportivo Trinidense. Justo un minuto antes del gol cambió la posición de Fabricio Domínguez con César Bobadilla, volvió a la normalidad. Fabricio de carrilero, César Bobadilla más adelantado, y ahora sigue sin poder creer lo que acaba de ver. Lo llama Fabricio, lo llama Klimovic, aprovecha la pausa porque quedó caído Ariel Gauto después de ir al salto con Fabricio Peralta. ¿Cuánto va? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 20 minutos. Primera etapa, Petro Chaco, precio calidad de litro de aceite, indica Jorge. Señores, Trinidense le gana Cerro 1-0. Su seguro Chaco. Monumental. Fútbol paralizado en Villaliza, victoria de Trinidense por ahora 1-0. Prendí la emoción del Mundial con Tokio, la TV oficial para ver al albirroja. Ron Fortín, Coco, Señores, Café Tradición, creando una experiencia que despierta los sentidos. Fortín combina con todo. Se está recuperando el centrocampista Gauto, señal de que esto va a continuar. Unisal te ofrece carreras acreditadas por la ANEAES, Bioquímica, Contabilidad, Derecho y otras carreras. Llámanos al 235-8000. Unisal, fracción Parques de la Cordillera entre Aterá y Cacupé. Cuotas desde 650.000. Contacta al 021-443-600. La loteadora inmobiliaria, su inversión más segura en la vida. ¿Qué está reclamando el entrenador Arrúa, Víctor? Él pedía que hubo un golpe contra Ariel Gauto al momento de saltar. Quedó muy sentido Gauto, no hubo revisión, ya se juega normalmente y Gauto está listo para retornar.
Señores, la salida del conjunto de Trinidense que gana 1-0. Amarot Outlet, la camionetaza al mejor precio antes $55.500, ahora contado desde $46.900. Promota agotar stock. Redes @Volkswagen Paraguay. Transferencias que nunca llegan, deja de entrar en la escuelita. Asegura tus cobros con Mango. La nueva forma de cobrar, cobra seguro, cobra con Mango. Estamos con la información. Informa Personal Flow, el internet más rápido del país. Justo vino el error en el fondo de Cerro. El gol de Trinidense quedó con 10 Rubio Newgerman. Así es, Jorge, y recién después de que quedó con uno menos, Rubio Ñu Nacional empezó a instalarse un poquito más en campo contrario, tuvo una llegada con 2 córneres consecutivos, después un remate hace segundos nada más de Hugo Adrián Benítez que pasó por encima del travesaño. Nacional quiere adueñarse más del partido porque era superior Rubio Ñu hasta antes de la expulsión. De momento, minuto 22 del primer tiempo, sin goles, 0-0 aquí en el barrio Trinidad, Jorge. Muy bien, con este triunfo de Trinidense y la victoria de Nacional ya está todo dicho, niño, para la academia. Claro, siempre y cuando gane el cuadro tricolor. ¿Tenés conocimiento, Víctor, si hay preparativo para el segundo lugar o no? Si escuchaste algo. Sí, pero hoy no puede decidirse todavía. Está Meliano de por medio. Meliano está a 2. Meliano, tenés razón. Si mañana gana Meliano, sigue la lucha hasta la última fecha. Tenés razón, me estaba olvidando de un dato no menor, Ameliano. Como se programó desde el mismo horario, no, por eso me confundí un poquito. Pensé que venía por ahí, pero estaba Ameliano de por medio. Eso ya para la próxima fecha, entonces. Veremos. Sí, Ameliano la próxima tiene fecha sí va a haber 33. premiación. Claro, tiene 33 Ameliano, que viene calladito metiéndose allí en la pelea igualmente de este puesto. Y con esto, es más, le viene bien a Ameliano, que no gane Nacional, que Cerro también esté ganando y ellos pueden aprovechar. Claro, porque con esto Cerro queda, Nacional va a 36, Cerro 35 y Ameliano si suma va a 3 mañana va a 36. Víctor. Así es, si es que se da esta combinación y gana Meliano mañana, quedan Ameliano y Nacional mano a mano por el segundo lugar. Y Cerro quedaría cuarto en esa combinación. Es un duro golpe, imagínate quedar cuarto, el segundo a cuarto. De por sí el segundo ya va a ser meme para el fanático de Olimpia, se Cerro, ¿verdad? Pero después, si es tercero o cuarto, sí que más nuevamente. Pero bueno, este fútbol Moreno queda mucho todavía en el partido. Y aquí Moreno no sé qué quiso hacer. Salió, rompió líneas desde el fondo, intentando liderar, capitano en la fecha, pero se termina equivocando un pase. El pase era más para Holland, que estaba allí a un costado dando indicaciones. Saque de costado para Trinidense que gana 1-0. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios, templados de BH, laminados y más. Seguinos en redes sociales. Crystal House, cristalizando sueños. Super ofertas para mamá. Compra y gana una increíble Volkswagen Tiguan 0 kilómetro. 50 gift card para renovar tu hogar y una cuota de regalo. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Saca Quintana de cabeza, recaptura Viera, juega la pelota sobre la zona derecha, va Cañete, tiene perfil para el disparo, le entró mal con la pierna derecha, saque de meta para Cerro. ¿Cuánto va de fútbol? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 25 minutos primera etapa. Petro Chaco, precio calidad y litro de aceite indica Jorge. Trinidense le gana Cerro 1-0. Su seguro Chaco. Empatan Rubio Ñu Nacional en la Arboleda 0-0. Caricia Tabos Main hace 12 años y hoy está más rico que nunca. Caricia, el jugo número 1 de los paraguayos. En Rumbos estamos para cuidarte y ser tu respaldo en cada paso. Encontrarnos en redes sociales o llamarnos al 449-488. Rumbos y seate seguros protegiendo tu futuro siempre. Saca de cabeza desde el fondo Chaparro para Cerro. La pelota le queda a Paredes juega para Vegetti. Retrocede sobre la banda derecha con Domínguez. Ahora sí instalado en terreno enemigo sobre la banda diestra. Encaró y zafó de la marca allí de Morínigo. Busca la diagonal Domínguez. Carga Cerro. Levanta la cabeza. Se equivoca en el pase. Pide falta. El árbitro dice no. Es lateral en su campo sobre la zona diestra para Trinidense. Uninorte es la universidad privada número 1 en Paraguay. Inscripciones abiertas. Llámanos al 021-729-4600. Uninorte número 1 en calidad de ciencia y cultura. En Concasa, cada ladrillo, tejo, gremo de cemento es de la mejor calidad. Concasa, construyendo historia. Se toma de la rodilla derecha Domínguez. Fabricio Domínguez, Víctor. Yo creo que es para tratar de disimular un poco el pase equivocado. Me parece que no le pasó nada. El pase lo dio a cualquier parte, ahora sí ya corre normalmente. Me parece que era más bien para tratar de paliar esa situación por el pase equivocado. Señores, gana Trinidense 1-0. Celebra mamá con Bancob y aprovecha hasta el 30% reintegro en tus regalos. Bancob crece desde la raíz. En Concasa, cada ladrillo, tejo, gramo de cemento es de la mejor calidad. Concasa, construyendo historias. Vegetti al suelo, no pasó nada, pide falta. El árbitro dice que saque de costado para el Cicloniño. Metió su lado actoral en esta Domínguez, entonces, Víctor, porque decir que no pasó nada con la rodilla. O está enlongando, algo moviéndose, algo extraño, o más bien era por ese pase errado allí de Domínguez en esta última.
Ahora se volvió a tocar Fabricio Domínguez la rodilla derecha y ahora volvió a caer Vegetti. Es la segunda caída y otro que camina con dificultad. Pablo Vegetti creo que quedó algo golpeado después de esa caída frente a la cartelería en el lado de Plateas, el delantero de Cerro Porteño. Da Silveira, el que venía peleando la pelota con Vegetti. Cerro recaptura el balón en mitad de terreno. El comentario de Jorge Sosa en una presentación de Quitadol. Para cada dolor hay un Quitadol. Yo pues supe Quitadol. La salud tiene apellido. Fleming, sistema prepago. Avenida Eusebio Ayala 1751. Llámenos al 729-6060. Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. Otro caído, Víctor. Así es Bruno Valdés el que está en el piso, acusando un golpe de Vegetti. En esta oportunidad piden la asistencia para el jugador del Sportivo Trinidense. Ya ingresa rápidamente la sanidad para asistir al zaguero central. Señores, gana Trinidense 1-0. Brindí la emoción del Mundial con Tokio, la TV oficial para ver a la albirroja. Ron Fortín, Cocos Uniones, Café Tradición, creando una experiencia que despierta los sentidos. Fortín y combina con todo. Bueno, y si miramos cómo vienen cobrando los árbitros. ¡Gol de Nacional! Sí, Germán. Minuto 27 del primer tiempo, centro desde la derecha en la cabecera del área chica, prácticamente adentro mismo de ella, cabecea sin marca prácticamente Mauricio Cabrera, cabezazo cruzado hacia el poste izquierdo, nada que hacer para el argentino, el arquero Franco Frágueda, decreta el primero el juvenil. Mauricio Cabrera a favor de la visita. Nacional pasa al frente 1-0 sobre Rubio Ñu. Minuto 28 del primer tiempo, Jorge. Muy bien, gana la Academia entonces en cancha de Rubio Ñu. Está sentido, Cañete decía. Llegó a destiempo total Vegetti y termina agarrando el tobillo derecho de Cañete. Sí, habrá que ver si es para revisión o no, Víctor. De momento hay o no revisión, porque estás allí de cerca igualmente a la jugada. Sí, ahora lo están sacando un costado a Axel Cañete, lateral derecho. Juan Gabriel Benítez tiene la pelota en la mano. Los de Trinidense protestan que es para jugada de revisión. Por ahora se muestra firme Juan Gabriel con la pelota en la mano sin hacer algún gesto de VAR. Ahí Bruno Valdés se va y le dice otra vez algo. Juan Gabriel se nota que está hablando con el VAR Edgar Galeano. Creo que no va a pasar a mayores. Le va a devolver la posesión a Cerro Porteño, pero tampoco aún autoriza la continuidad del juego. Correcto, y de a poquito se va recuperando igualmente Cañete. Se están tomando el tiempo. Ahora sí sigue el partido. Sigue el partido, excelente, Víctor. Y con esto, ¿cómo está la tabla, Rodrigo? El triunfo momentáneamente Nacional, se está frenando Trinidense, es cierto, juega mañana Ameliano, pero actualizamos los números, señor. Así es, con esto Nacional está como escolta con 38 puntos. ¿Cuánto va, Juan? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego, 30 minutos, primera etapa. Petro Chaco, precio, calidad y litro exacto indica Jorge. Gana Trinidense 1-0. Y su seguro Chaco. Y se hacen las mejores familias, Rodri. Tranquilo, no vaya a recuperar allí la garganta. Nosotros vamos a ir actualizando las tablas. Sí, a veces el buffer de repente también. Con esto va 38. 38 el equipo para de la Academia, Nacional. para Nacional. 35 Cerro y 33 queda Ameliano, claro, con el partido pendiente de mañana. No le gusta ante mucho a Guaraní. Ameliano, ¿verdad? Porque Ameliano está queriendo ser segundo igualmente. Mami, Está esperando. casi ya estoy mejor. Claro, así mismo. Estás mejor allí. Así mismo. Correcto, mi querido Rodri. Adelante, Juancito. Mega descuentos al 60% en productos seleccionados. Mi Vale a Mamá, válido para los 790 puntos y la web. En Punto Farma cuidamos tu salud, tu belleza y tu economía. Descubrir la pasión en cualquier camino con las nuevas motos Buller. Precios incomparables. Motos Buller representa y distribuye Britan S.A. Muy bien, pelota arriba, carga Trinidense, atención dentro del área, se va metiendo Morínigo, le queda la pelota a Bruno Valdés, que está en campo rival, juega para Viera y sobre la zona derecha, carga Cañete que quiere colocar el centro, levanta la pelota que toma vuelo dentro del área, busca Clementino de cabeza, las manos de área. Para instalar tu industria o fábrica, Urbanización Centro Industrial de Villeta 1 y 2. Comunicate al 413-7000. La Paraguaya Inmobiliaria S.A. Comprando 4 cubiertas Cumo, tenés 20% de descuento con todo medio de pago. Más un kit asador de la Garra Guaraní gratis. Pasa por Chacomero, encontrarnos en Redes Cumo. Busca Vegetti, no puede tampoco Klimovic. El que llega a la pelota sobre la zona derecha es el zaguero Bruno Valdés. Se viene el conjunto veteriniense con la subida sobre el sector derecho de Maná. Maná en diagonal, retrocede todo, vuelve a comenzar Valdés desde el fondo para Trinidense.
Trinidense. TV Smart Dayo de 32 pulgadas, 18 cuotas de 339.900 guaraníes. TV Smart Dayo de 43 pulgadas, 18 cuotas de 69.900 guaraníes. Encontrarlos en Super 6 y Stock. Los cortes premium de Short TV llevan el sello de lo mejor de nuestra tierra. Short TV, sponsor oficial de la Albirroja. Mañana por la intermedia 2 partidos, ambos a las 10 de la mañana. Encarnación en el sur frente a Tembetarí, Guarireña en Villarrica ante Resistencia. Los martes son día de ahorro en el Ahorrazo con tarjetas crédito Visa Clásica, Oro o Cabal. 15% de descuento. Y el Ahorrazo Supermayorista, tu bolsillo agradece. Hay hinchada, hay energy. Por eso te regalamos 40 TVs de 50 pulgadas cargadas de 200.000. Envía tu factura al 0982003500 y ya participas. Cuando hay hinchada, hay energy. Mejor trinidense que gana 1-0 la pelota de Quintana. No se quiere complicar. Juega para el arquero Alexis Martín Arias, que amaga con ponerle balón sobre el lado derecho. Prefiere sobre el sector zurdo. Otra vez con Quintana. Se muestra Peralta por el medio. La pelota se equivoca Quintana. Le regaló allí a Maná. Sube Clementino. Bajo de cabeza. Atención. Avanza Trinidense. Quiere el segundo con Maná. No puede Maná. Aunque vuelve a recuperar bien a mitad de campo. Solicita tu póliza de seguro al 021-236-13.000 o ingresa al solseguros.com.py. El Sol Seguro siempre te acompaña. Porque en este mundial ya no elegimos entre dos opciones. Elegimos una sola. Creer o creer en la Albirroja. Apostala. Sponsor oficial de la Albirroja. Se mete Clementino. Va al forcejeo. González, el delantero de Trinidense. La pelota le va quedando mitad de terreno. Intenta la salida rápida. Cristian Paredes para Cerro al suelo. Falta de Gauto. Tiro libre para el Ciclón en el medio. Cocido con leche y La Pradera en su presentación sachet fresca por 60 días y sin necesidad de frío. La Pradera, lo mejor en lácteos. Bema y Flores con usted los 365 días del año, las 24 horas. General Díaz 640, teléfono 496-553. Instagram Bema y Flores. La pelota sobre el sector izquierdo. Carga Cerro, se mete Chaparro para Peralta. Aunque Peralta retrocede la pelota con Quintana. Quintana otra vez con Fabricio Peralta, campo de Trinidense. Intenta reaccionar Cerro. Balón de Chaparro, toca el esférico para Morel. Sí, niño. Salvo esa jugada allí a los 40-50 segundos en el inicio, con Domínguez ganando por derecha en la última línea de conexión con Vegetti. Después de eso Cerro no generó una situación más de gol en el partido. A ver esta, que está superando 3/4 de cancha. Klimovic con Bobadilla al centro. Termina cerrando bien en la marca Mendoza. Tiro de esquina para Cerro. Tupiru Villa, 30 años llenando tu hogar de felicidad. Sobre la zona derecha buscando el empate por arriba el Ciclón. Bloquea hasta un 94% del calor con Santec y Bow. Encontrarlos en Erimar. Erimar, lo que la fábrica no te dio. Miles de millones en premios y muchas chances para volverte millonario. La suerte te está llamando. CNT se pone muy. Manda su zaguero Cerro al área de Trinidense. Hablamos de Quintana, de Pérez. Le va a pegar a la pelota Chaparro con la pierna zurda sobre la zona derecha. Pelota que toma vuelo, balón arriba de cabeza, va sacando Cañete. Intenta Cerro, corre, alcanza Bobadilla, le queda a Mateo Klimovic, carga Klimovic, va a elevar el centro, no tiene ángulo. Otra vez juega con Chaparro, corre, es Bobadilla con Mateo Klimovic, ganó fondo de cancha. El centro, pelota al área de Trinidense. Bruno Valdés saca como puede. No había mano, el árbitro deja seguir. ¿Cuánto va? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego, 35 minutos, primera etapa. Petro Chaco, precio calidad de litro exacto, indica Jorge. Trinidense le gana 0-0. Y su seguro Chaco. Tiempo de juego y marcador en cancha de Rubio Ñu. Minuto 35 del primer tiempo. Continúa la victoria visitante. Continúa ganando Nacional 1-0 a Rubio Ñu. Desde el minuto 27 lo había marcado Mauricio Cabrera a favor de la Academia, Jorge. Muy bien, saque de costado en su terreno para Trinidense que gana 1-0. La Plata Empeños, la primera casa de empeños del país con certificación internacional ISO 9001. Te ofrecemos mucho más dinero. Empeña seguro, empeña en La Plata. La potencia y precisión de Hildy llevan tu obra a otro nivel. Resistencia, innovación y seguridad en cada proyecto. Hildy Farropar, reconstruyen contigo. La intermedia termina en su jornada número 7 el domingo con 2 partidos. Para Guarícara, Peguay, General Caballero en Juan Mallorquín frente a Sudamérica. VSP, la marca del grupo Luminotecnia, con soluciones en iluminación LED, climatización, protección eléctrica. VSP, conectando tu vida. Siguen las funciones de reconexión y reintegro de Abobo en el Teatro Guaraní. Días 15 al 17 de mayo. Precios especiales por el Día de la Madre. Entradas en abobo.com.py. Se va metiendo Maná sobre la banda derecha, jugando la pelota para Clementino. Aguanta Clementino, saca Quintana. Pelota a un costado lateral cerca del banderín para Trinidense. Tupiru Villa, 30 años llenando tu hogar de felicidad. Con el gol de Romero gana el equipo de Rúa 1-0. En Wally nos renovamos, tu billetera digital siempre pero renovada. Descarga Wally y maneja tu plata fácil. Servicio proveído por Netel Paraguay S.A.
En Nicey encontrar promociones especiales para mamá. Descuentos de hasta el 60% y reintegro con bancos para sorprenderla. Nicey, especialistas en tecnología. Bruno Valdés levanta la pelota, no iba a alcanzar. Del esférico Cañete, saque de costado en su campo para Cerro. Informa Personal Flow, el internet más rápido del país. Y por la fecha 7 de la intermedia, Santa Anita, Tacuary están empatando 0-0. 37 minutos del primer tiempo. Con el debut de Armoa en el banco de Tacuary, señores, ganando Trinidense frente a Cerro. Gana Nacional ante Rubio Ñu, 1-0. Pelota para Cerro con Peralta. El comentario de Jorge Sosa en una presentación de Quitadol. Para cada dolor hay un Quitadol. Yo pues supe Quitadol. La salud tiene apellido. Fleming, sistema prepago. Avenida Eusebio Ayala 1751. Llámenos al 729-6060. Fleming, estilo campo. Tu parrilla preferida. Va Mateo Klimovic por el medio. Pierde la pelota. Termina sacando desde el fondo el defensor Agustín Silveira para el equipo de Trinidense. La pelota se pierde a un costado. Alienta Holland. El balón le queda en la salida. Pérez para Cerro. Prende la emoción del Mundial con Tokio. La TV oficial para ver a la albirroja. Ron Fortín, Cocos, Uniones, Café Tradición, creando una experiencia que despierta los sentidos. Fortín combina con todo. Mañana en Capiatá 17-15. Guaraní enfrenta a Meliano. Para exigir al máximo tu motor, Copetrol tiene el combustible ideal para vos. Más calidad, más confianza y más camino por delante. Copetrol, vamos. Una mamá de 10. Comprando a partir de 250.000 generas cupones electrónicos para participar por 10 premios para mamá. Electroman, mejorando tu calidad de vida. Si volvemos a los 17 minutos de este primer tiempo, ese gol convertido por Trinidense, producto del error en la salida del Cerro principalmente. Por eso de salir bajo, allí también tiene cierta culpabilidad Fabricio Domínguez, ¿cierto? Está dentro del formato, jugar con el arquero, pero muchas veces pasar el arquero también a veces es de riesgo en este tipo de situaciones. Controló a medias al borde del área chica, descuidó todo su arco y un pase a medias allí a Morel, anticipándose Fernando Romero, que es cierto. Esa condición de delantero de área en busca del gol, él se anticipa, se barre, se lanza y le termina robando esa pelota a Morel después de la displicencia en ese pase de parte de Martín Arias, pero tenemos que sumarle también a otros protagonistas dentro de esa acción, Domínguez, y ese pase erróneo también allí para Arias, que lo termina comprometiendo y después se complica más el arquero cediendo un pase a medias a Morel. 39 clavados, primera parte en Villaliza, victoria de Trinidense 1-0. Conéctate a la mejor experiencia de internet y entretenimiento en donde estés. Velocidad simétrica, 100% óptica y Neo TV gratis. Neo, la expansión de tu mundo. Mili Empeños, venta y arreglo de joyas de oro y plata, empeño, mejor cotización. Sarmiento Casi, Profesor Cabral, Concepción, Mili Empeños. Se anima Matías Pérez, sube sobre la zona derecha, carga Cerro, aunque se equivoca, le termina regalando la pelota. Allí en la salida Morínigo para el equipo de Trinidense. Morínigo descarga para Clementino de espaldas al arco. Va al Cruz intentando sacar Morel, saque de manos en su terreno para Trinidense. La medicina evoluciona y SPS avanza contigo. Profesionales de primer nivel, escribinos al 0991-712-856. Clínica SPS, cuida tu salud con el respaldo de Comes y Par. Tenemos calentadores Peisa, calientan más litros por hora, versiones de 80 y 50 litros. Peisa, una empresa del grupo FB. ¿Cuánto va? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego, 40 minutos, primera etapa. Petro Chaco, precio, calidad y litros, aceite, indica Jorge. Trinidense 1, Cerro 0. Y su seguro Chaco. Bruno Valdés jugando la pelota sobre la zona derecha. Se viene la salida de Cañete para el equipo de Trinidense. Quiso jugar con Maná. Corta, viene mitad de terreno. Chaparro para Cerro. Chaparro está en campo enemigo sobre el sector izquierdo, dejando para Morel. No alcanza. Llega finalmente la pelota Boadilla sobre línea central. El lugar de la marca de Viera. Apertura sobre la zona derecha. Sube Domínguez. Cerro quiere empatar antes que termine la primera etapa en Villaliza. Se cierra para atrás el equipo de Trinidense. Pérez con la pelota a mitad de campo. Juega con Morel. Cerro moviendo el esférico en campo rival. Cuando el trabajo exige más, aparece Fasi Warrior, la línea profesional de Fasi creada para los que no se rinden. Fasi, marca paraguaya, potencia que nos une. El partido se vive mejor desde la sede oficial de la hinchada al Quincho, con amigos asado y Múnich Original. Múnich Original, sponsor oficial de la hinchada. ¿Cómo van las cosas allí en cancha de Rubio Ñu? Tiempo de juego y marcador, Germán. Minuto 41 del primer tiempo, sigue la victoria parcial de la visita, 1-0, Nacional sobre Rubio Ñu. Nacional que insiste, se quiere instalar en zona de ataque, no solamente en campo contrario, sino en zona de ataque, ampliar lo antes posible esta ventaja para empezar más tranquilo todavía el segundo tiempo, Jorge. Señores, Cerro busca el empate con Peralta.
Pechumilas, el Birrojan Barete. Llegó el momento de unas Pechumilas, el refuerzo que nunca falla para alentar. Pechugón, la fuerza de nuestra tierra. En San Justo Hierro, Sanglos, Planchuelas, Chapas y mucho más. Acceso Surcas y Perpetuo Socorro Ñembé. Ventas al 0983308813. Redes San Justo Hierro. Aquí toques inofensivos. ¿Por qué? Porque Cerro toca y siempre son sus centrales. Si nos espera, Domínguez, Quintana, están por allí, Morel. No hay uno que pueda generar una situación de riesgo hacia el arco de Trinidense, porque todo Trinidense con el 1-0 se para bien en el fondo, está bien abroquelado, bien encerrado allí el equipo de Trinidense. No encuentra hueco, Cerro se inventiva para poder encontrar alguna situación de riesgo hacia el arco de Dufour. Se mete Bobadilla dejando para Klimovic, apertura para Domínguez, avanza Cerro que quiere la igualdad. Yogur natural de Lactolanda, nueva presentación de 350 gramos, más práctica para disfrutar como quieras. Yogur natural Lactolanda, natural como vos elegís. Convocatoria 2026 posgrado, formate con docentes referentes del sector. Consulta al 0981-277-726. Universidad Americana, así quiero liderar, así es la americana. Centro de Bobadilla, las manos del arquero Dufour que ya lanza el pelotazo largo con destino Clementino. De espaldas al arco el autor del gol, Fernando Romero. Romero para Mendoza, lo encuentra sobre el sector izquierdo, atención, pica Morínigo, no llega. Primero está Pérez, aunque recoge en el rebote Morínigo. Va Trinidense, se apresuró Morínigo. Saca de cabeza desde el fondo la defensa de Cerro con Bobadilla, le va quedando a Pérez. Camiones JMC, adaptados a tus necesidades y diseñados para hacer tu solución logística con el respaldo de Chacomera Automotores. Las temperaturas bajan y Alpecin C levanta mis defensas. Sé feliz, Alpecin C, donde hay salud, hay todo. El domingo se va a cerrar esta fecha 21 del campeonato en Capiatá. San Lorenzo enfrenta a Luqueño. Respaldamos tu tranquilidad con coberturas para tu auto, tu hogar y tu familia. Consulta hoy mismo y viví con respaldo. Panal Seguros, sentí la confianza. Colección Cel Albirroja de Playmobil lleva una de las 7 figuras de sorpresa. Carga 100.000 en estaciones adheridas, más 45.000 por cada sobre. Shell, sponsor oficial de la Albirroja. Ojo que va Trinidense con Maná sobre el sector derecho. El mano a mano allí con Chaparro. Se metió en diagonal. Maná, golpe de taco para Cañete que lo está acompañando sobre la zona derecha. Pelota para Clementino. Vino fuera. Afuera de cabeza Mendoza solo. Allí en el área chica. No sacó Pérez. Tampoco Domínguez. Y Mendoza, espalda de ambos, casi convierte al segundo para Trinidense, niño. Palomita de forma sorpresiva. Se anticipa a todos allí. Conecta de cabeza, pasó cerquita. Era buena la jugada de Trinidense con Gauto ganando sobre el sector derecho. Clementino arrastrando marcas. Se duerme Fabricio Domínguez. De atrás viene el lateral lanzándose allí. Por eso aplaude esta acción. Le gustó a Rúa, el técnico de Trinidense. Toque de atención de alerta nuevamente para la defensa de Cerro. Esta se salvó el cuadro azulgrana. 44 primera etapa, Trinidense sigue ganando 1-0. En Luque llegamos a afiliate ahora y activa tu tarjeta de crédito de regalo. La remera de Luque, matrícula exonerada, más info al 021-218-4000. Caja Mutual. Vení a divertirte en el Casino Slot del Sol, jugar nuestro casino online en más de 1000 slots. Estamos en slotdelsol.com. La pelota de Gauto con el esférico retrocede todo. Juega para Bruno Valdés, que en su momento estuvo por Cerro Porteño. ¿Cuánto va de fútbol? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego cumplido. 45 minutos primera etapa. Petro Chaco, precio calidad de litro de aceite, indica Jorge. Que sigue ganando Trinidense 1, Cerro 0. Y su seguros Chaco. ¿Cuánto más, Víctor? 2 minutos más. Hasta los 47 se juega la primera etapa. ¿Cuánto más en Arboleda, Germán? 3 minutos más, Jorge. Se juega hasta el minuto 48 aquí en el barrio Trinidad. Y sigue ganando la visita nacional 1-0. En Catedral, mimos para mamá, hasta el 50% off en perfumería y dermocosmética. Válido para la web y call center. El regalo ideal está en Farmacias Catedral. Amamos cuidarte. Centro de Material de Santa Rosa, Ruta Coronel Franco, Barrio Primavera, Concepción. Teléfono 0971-830-008. Centro de Materiales Santa Rosa. Morínigo jugando para Clementino, aguanta falta. Falta de Peralta que se fastidia, pero el árbitro dice que hubo infracción, tiro libre y es peligroso. Tiro libre para Trinidense. Energigas llega hasta tu casa, rinden más, la instalación es gratuita. Delivery al 021-728-9228, tu solución rápida y confiable. Energigas. Para los momentos simples elegí Pancho su pizza, práctico, rápido y siempre listo para prender el fuego. Upizza, calidad desde su origen. 46 tenemos de la primera etapa, señores, con el gol de Fernando Romero. Trinidense gana 1-0 y va por el segundo. Unicel, Central de España 330, San Lorenzo y filiales en Lambaré.
Guarambaré, Capiatá, Itagua, Coronel Oviedo, Villarrica, Caguazú, Ciudad del Este, Carapeguá y Pilar. Unisal, Residencial La Victoria en Guarambaré. Acceso a rutas principales, Nueva Italia y acceso sur. Contacta al asterisco 5683. La loteadora inmobiliaria, su inversión no aseguran la vida. Va al centro de Morínigo, saca la defensa de Cerro, colabora Vegetti, golpeando de cabeza otra vez Morínigo, recaptura en el rebote, Vegetti de vuelta al suelo, Vegetti como un zaguero colaborando allí con la defensa de Cerro, tiro libre para el Ciclón Ciniño. Y así está, modo que va, pelea, lucha, choca, pero lejos del área. Aquí, viejo zorro del desierto, él se mete allí frente al hombre de Trinidense para que le terminen cometiendo falta. Hace rato Cerro no generó una situación de riesgo, a ver si en esta última puede llegar a la paridad al cierre de esta etapa. 47 tenemos, gana Trinidense que busca la salida con Morínigo. Amarot Outlet, la camionetaza el mejor precio, antes $55.500, ahora contado desde $46.900. Promota Costar Stock, redes @Volkswagen Paraguay. Pusieron Mutual y su número de cuenta, deja de entrar en escuelita, asegura tus cobros con Mango. La nueva forma de cobrar, cobra seguro, cobra con Mango. Despeja Dufour, no hay tiempo final. Final de la primera etapa, final de la primera fracción, señores, en Villaliza, en el Luis Alfonso Gianni. Fecha 21, penúltima jornada de la apertura por ahora. Con el gol de Fernando Romero, Trinidense 1, Cerro 0. 1080 en el dial. Fútbol a lo grande, pasión en el corazón. Se vive en cada cancha con garra y con fervor. Monumental. Relató Jorge Casal. Muy bien, comentario intermedio de Jorge Niño Sosa en una presentación de Quitadol, para cada dolor hay un Quitadol. Ello Supe Quitadol. La salud tiene apellido. Fleming, sistema prepago. Avenida Eusebio Ayala 1751. Llámenos al 729-6060. Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. Voy contigo, Víctor. Van caminando rápidamente Ariel Holland con sus asistentes rumbo a vestuarios. Mucho que corregir después del primer tiempo bastante flojo de Cerro Porteño. Detrás el grupo de jugadores y en contrapartida mucho más conformes los de Sportivo Trinidense. Obviamente con la ventaja a favor, con una mejor imagen de un Trinidense que venía golpeado y que por lo menos en estos primeros 45 minutos estuvo a la altura. Yo imagino que va a venir con algún cambio. No descarto que sean un par por lo menos, por la forma en la cual iban saliendo Holland, sus asistentes, con mucha preocupación a partir del momento del gol. No le encontró la vuelta al partido Cerro Porteño y con muchos errores individuales el equipo dirigido por el técnico argentino. Ya se vació el campo, los suplentes de ambos equipos optaron por ir a trabajar en lo precompetitivo en el campo auxiliar. Nadie se quedó dentro de la cancha principal aquí en el estadio Luis Alfonso Gianni. Por supuesto que el hincha de Cerro disgustado con lo que vio en el primer tiempo, pensando en que se puede mejorar bastante y al menos empatar este partido, porque ahora con esta combinación de resultados Cerro está quedando ya sin ninguna chance de ser vicecampeón de este torneo. Correcto, Víctor, allí completito eso. Antes, opciones en el banco para despedirte esta parte y después regresar. Decías, hay posibilidad de variantes. ¿Quiénes están en el banco de Cerro como variantes de cara a un segundo tiempo, si así cree conveniente, Holland? En Cerro están en la banca Roberto Fernández, Juan Iturbe, Darío Espínola, Rodrigo Melgarejo, Wilder Viera, Edgar Páez, Robert Piris Damota, Jonathan Torres, Carlos Franco, Freddy Noguera, Víctor Sánchez y Amin Cristaldo. Correcto, gracias Víctor. Regresamos luego allí en la zona baja del Estadio Sol de América. Sí, Luis Alfonso Gianni. Es momento de ir hasta la Arboleda porque ya hay novedades. Se va moviendo un poquito el cuadro del segundo puesto. De por sí había una leve ventaja en cuanto a la diferencia entre uno y otro, pero con su victoria nacional va sumando 3 puntos. Cerro se está frenando. Atento a Emiliano que juega también mañana. Es momento de conocer todos los detalles de lo que dejó la etapa 1 del partido allí en la Arboleda con el triunfo parcial de Nacional ante Rubio Ñu. A continuación con Germán y el resumen de lo que dejó la primera parte allí en la Arboleda. Finalizó el primer tiempo aquí en el Estadio La Arboleda. Victoria parcial de la visita, victoria parcial de Nacional 1-0 con gol de Mauricio Cabrera, el sub-19
tanto anotado al minuto 27 de esta etapa inicial. Era superior Rubioñú hasta que se registró la expulsión por doble tarjeta de amonestación de Carlos Jiménez, el volante ofensivo que se desempeña mayormente por el costado izquierdo. Rubioñú había tenido llegadas importantes precisamente con Jiménez, también 2 tiros que había lanzado a través de Steven Pérez, una que había pasado muy cerca del poste izquierdo. A partir de la expulsión se quedó totalmente Rubioñú. Nacional asumió el protagonismo, dominó bastante bien la pelota, especialmente entre sus defensores y los mediocampistas, precisamente a través de un mediocampista de Fabricio Jara, recostado un poquitito hacia la derecha, había lanzado un centro que cerró en el segundo palo Mauricio Cabrera, lo agarró a contrapierna al arquero argentino Frágueda, que defiende el arco de Rubioñú. El centro fue de derecha a izquierda, en ese sentido también se estaba moviendo el arquero con el cabezazo cruzado de Cabrera hacia el poste izquierdo, no pudo hacer nada el arquero ñuense para el festejo de Nacional. Pasando un poquitito la mitad del primer tiempo hasta ese momento, Nacional siguió dominando el partido, estuvo mucho más cerca de anotar el segundo gol hasta más o menos minuto 42, minuto 43 del primer tiempo, cerca del pitazo final del primer tiempo, también en el tiempo de descuento, más que todo a través de tiros libres, a través de faltitas, a través de córner. Rubioñú trató de asomar algún tipo de peligro, pero no inquietó prácticamente en nada a Santiago Rojas, a quien se lo vio muy seguro en la portería del arco sur, en este caso aquí del estadio La Arboleda. Así que se puede decir que hasta el momento justifica Nacional la victoria parcial 1-0. Reiteramos aquí en el barrio Trinidad, Jorge, gol anotado al minuto 27 por el sub-19. Mauricio Cabrera le está dando la victoria parcial y está muy bien encaminado Nacional rumbo al vicecampeonato, por supuesto, a la espera de lo que haga Ameliano mañana frente a Guaraní. Con este resultado entonces podemos decir que Ameliano, si no vence mañana a Laurinegro, está asegurando el subcampeonato. Y también recordando lo que está sucediendo ahora en Villaliza, si todo termina así y si Ameliano no consigue ganarle mañana a Guaraní, Nacional ya una fecha antes también asegurará el subcampeonato del torneo Apertura 2026. Así está la situación con el equipo de Víctor Bernay aquí visitando a Rubioñú, Jorge. Correcto, completito todo allí. Germán, decías que no había mucha gente en el primer contacto, igualmente después de este triunfo parcial de Nacional ante Rubioñú. Viene en familia, teniendo en cuenta, creería, el día, la situación, el momento también de Rubioñú, de Nacional. ¿Hay algunos aficionados? ¿Qué tal está eso? Y sí, podemos decir eso, Jorge, como somos muchas veces expertos en buscar justificativos por qué nos vamos a la cancha y demás, y se combinan esas dos cosas. Entre semana, pero al mismo tiempo es feriado y mucha gente viajó y además es muy de día, entonces o sea, se juega más temprano, entonces una combinación de cosas se dieron para que hoy no haya demasiada gente. Tampoco es desolador o que el paisaje, pero como Rubioñú, por ejemplo, acostumbra a copar acá el sector preferencial, principalmente en la zona central de las preferencias. Eso llama la atención hoy, porque, a ver, si miramos, estarán un 50% nomás, más o menos. Hay un poco más de gente a los costados, en las preferencias laterales. Y vos preguntabas recién por Nacional, está ubicado en el sector de plateas y también no ha venido. A ver, estarán 25, para ilustrar un poco la audiencia, en 25, en 30% estará el sector de plateas o preferencia visitante, como le llama acá la gente de Rubioñú, a ese sector frontal a la zona de cabinas donde nos ubicamos nosotros ahora mismo acá en el estadio La Arboleda, Jorge. Correcto, completito el informe, Germán. Gana Nacional 1-0 a estas horas allí en La Arboleda a Rubioñú. Con esto se va cortando un poquito de cerro en ese segundo puesto, a la espera del partido de Nacional también, que va a ser mañana. Atentos a eso igualmente en la continuidad de lo que se vendrá, porque hoy fue triunfo de Olimpia ante Recoleta y mañana Guaraní Ameliano en ese segundo puesto también de la definición. Ahora sí, nos metemos a desglosar, a hablar un poquito de lo que fue la etapa. Cerro arrancó bien ese minuto, esos primeros 40, 50 segundos con una buena presión, inclusive sorprendiendo a Trinidense, una buena conexión por derecha, Fabricio Domínguez ganando, algo dormidito en el inicio Trinidense, del lado de Mendoza, centro,
Dufour vio pasar, es cierto, esa pelota, pero sacó el latigazo, sacó el derechazo Vegetti. Allí en el comienzo, en el inicio nada más, que mostraba en esa parte del partido un buen inicio de partido para Cerro. Uno haciendo por ahí decía, va a ser ese dominador Cerro o no. Arrancaba bien, un buen rasgo inicial, pero después se fue quedó en la sucesión de toques en la zona defensiva, toques aquí, toques allá, no pasó de eso. Es más, si miramos tiros al arco, solo ese. Si le contabilizamos como el arco, porque no llegó al arco esa pelota. Si vamos al arco, 0. Buscando el arco, 1. A diferencia de Trinidense, que tuvo 2, el gol. Y después ese cabezazo también de Mendoza, que pasó cerquita. Después de una buena jugada que ganó Gauto sobre el sector derecho. Una buena conexión del equipo de Trinidense, que está así en un plan de aguantar, de esperar. Bien cerradito en el fondo, bien paradito, buscando la contra, generando alguna situación dentro del desarrollo del partido. Le cede la pelota a Cerro. ¿De qué te sirve tener tanta posesión? 60% de posesión para Cerro, ante 40 nada más de Trinidense en esta parte del partido. Pero sin ideas, no aparece Klimovic, no aparece Domínguez. Un poquito por allí de los mediocampistas que tienen que ir generando fútbol en esta formación de Cerro, o algún otro volante que vaya acompañando allí el trabajo de la zona defensiva. Hoy con Morel jugando bien en el fondo, allí en esa línea de 5, que finalmente hoy por lo menos decide Holland, mirando lo que se viene. No sé si va a hacer un cambio de estructura, es cierto, es pensando un poquito en el partido allí en Brasil, pero hasta esta parte por lo menos este diseño no es el mejor para Cerro. Una línea de 5, teniendo a Bobadilla, al chico César Bobadilla como el volante lateral sobre el sector derecho. Después 3 en el fondo, Matías Pérez, Morel, Quintana, Chaparra sobre el perfil izquierdo. El líbero, en este caso es Morel. Y así llega el gol a los 17 en una salida. Fabricio Domínguez, que está jugando por delante de esa línea de 5. Peralta un poco más adelantado junto con Paredes y el uruguayo Domínguez. Y más arriba la presencia de Vegetti en ataque, o Klimovic con Vegetti en este caso. Famoso toque para atrás, sucesión de toques allí. Ya en más de una ocasión se había complicado Cerro en la salida. A los 17 del primer tiempo le cede el balón Fabricio Domínguez al arquero Martín Arias. Este acomoda la pelota y lo primero que hace es mirar por el sector izquierdo el pase para su defensor, que estaba más cerca allí, para su compañero, para Morel, el capitán. Pero hay un pequeño detalle. No estaba dentro de la línea, por decir así, del arco el portero. Al descuidar eso, cede el pase. La regla elemental te enseñan en la escuela de fútbol: pasa al medio o no. Y aquí hay 2 situaciones: pase al medio y en el área chica. Imagínense el riesgo en ese momento. Pase al medio, área chica. Se anticipa Fernando Romero a Morel. No fue bueno el pase de Arias en esa sucesión de toques que buscan hacer muchas veces los equipos para salir pulcro. Sí, que el City, que el Barcelona, que el equipo de Plutón, de Saturno, de Júpiter juegan así. Pero hay veces que tenemos jugadores que tienen un poquito, que no se enojen con lo que le voy a decir, un poquito picapiedras, que no están para los toques sutiles por bajo. Y más a los arqueros, es cierto, hoy ya se buscan arqueros que sea padre, madre, tío, abuelo a la vez. ¿Qué quiero decir con eso? Que cumpla todas las funciones. Que ataje, que toque por bajo, que tenga buena salida con el pie, que sea carilindo y todo. O sea, ya le buscan de todo al arquero. Para el arquero, dame para atajar. Soy el viejazo todavía para eso. Con la sucesión de toques se da esa situación. Y Fernando Romero, viejo Zorro del Desierto, pasó alguna vez por Cerro, si bien su formativa es la Visión Nacional. Se aplica aquí la ley del ex, porque pasó por Cerro, sí, pero su origen fue Nacional en sus comienzos. Él se anticipa a todos, esa asociación de toques allí
pelota quemante con Martín Arias cediéndole allí a Morel. Hay culpabilidad de Morel, pero Morel estaba parado allí, en realidad más de Arias y el propio Domínguez que le complica al arquero. Con esa regelería para mí de tocar por abajo, se anticipa a todos. Atento, listo, presto. Fernando Romero, 17 del primer tiempo. Así llegó el gol de Trinidense. Domínguez retrocede la pelota con el arquero Arias. Vuelve al comenzar desde el fondo. ¡Epa! ¡Terror vino! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol! ¡Gol! De Trinidense, de Fernando de Romero. Fernando Romero, como una fiera al acecho del error, merodeando allí el área de Cerro Porteño. Otra vez mala salida del Ciclón. Arias se confió, creo que fue Quintana con Arias. La pelota para Quintana en plena área chica, no pudo sacar el zaguero de Cerro, y Romero, que estaba allí esperando, simplemente empuja la pelota al fondo, pasa al frente el conjunto de Trinidense. Error en el fondo de Cerro, fue Morel en realidad. Entra Alexis Martín Arias y Jorge Morel en el área chica, más error el arquero para mí. Pasa al frente Trinidense, pescando el error Fernando Romero. Señores, Trinidense 1, Cerro 0. Lo hace Fernando Romero para el equipo de Trinidense. Y ese error se dio allí. Después hay un cabezazo igualmente que pasó cerquita nada más de Mendoza. Cerro poquito, casi nada. Solo allá al minuto esa situación de Klimovic, de Vegetti, de ese tiro que pasó relativamente cerca y quedó por allí nada más. Por eso se vendrán variantes, se vendrán modificaciones de cara al segundo tiempo. Ya está en el campo trinidense, ya está Cerro. Esto está por arrancar en su segunda parte, pero antes hay modificaciones del lado de Cerro. Estamos con la información. Informa Personal Flow, el internet más rápido del país. Víctor, los cambios. Ingresaron 26 Robert Pirida Mota y 36 Freddy Noguera. Quedaron en vestuarios Cristian Paredes y Fabricio Peralta. Peralta y Paredes, entonces lo que se terminan por se retiraron allí. Robert Piris y Freddy Noguera, ¿verdad, Víctor? Así es, Pirida Mota 26, Freddy Noguera 36. Muy bien, señores, la orden del juez mueve Trinidense, comenzó el segundo tiempo. Fútbol a lo grande. Monumental. Relata Jorge Casal. Arrancó la etapa complementaria, Germán, en Arboleda. No, aún no. Ni siquiera se produjo todavía el cambio que está previsto que ingrese en Rubio Ñu para el inicio de este segundo tiempo. Y eso que para el comienzo por lo menos había pantalla compartida y estaban en contacto en las dos canchas. Pero hoy arrancó, ¿cierto? Se habrán olvidado de Ameliano, no sé. Sí. O por ahí alguien se quedó trancado en el baño. No sé, algo pasó ahí en el partido de la Arboleda. Que bueno, ¿quién es el que no está llegando hasta aquí? Por lo menos por eso no arranca ese partido en el segundo tiempo, Germán. Ahora el oficial de APF se acerca al cuarto árbitro y ahora recién se efectúa el primer cambio que introduce Felipe Jiménez. Esto a modo de información nomás. Entra el 21 Elías Sarkis, no volvió a la cancha Lucas Montiel. Recién ahora se produce el pitazo inicial de este segundo tiempo. Ahora sí, empieza el segundo tiempo aquí en el barrio Trinidad. Victoria parcial de Nacional 1-0 sobre Rubio Ñu, Jorge. Muy bien, gracias, Germán, señores. Ganando el equipo veterinarense por ahora 1-0, ganando en Santísima Trinidad la Arboleda. Nacional frente a Rubio Ñu, saque de costado para Trinidense en su terreno. Motos Buller en cuotas de 249.000 sin entrega inicial. Puedes ganarte una increíble Volkswagen Tiguan 0 kilómetros y 50 Gift Card para renovar tu hogar. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Caricia Top of Mind hace 12 años y está más rico que nunca. Caricia, el jugo número 1 de los paraguayos. Noguera es el que va al suelo, Víctor. Así es, la falta de Da Silveira contra Freddy Noguera. Tiro libre cerca del banderín para Cerro. Tu Pirubisa, 30 años llenando tu hogar de felicidad. Va por el empate el Ciclón, cae 1-0 en Villaliza. El comentario de Jorge Sosa en una presentación de Quitadol. Para cada dolor hay un Quitadol. Yo pues supe Quitadol. La salud tiene apellido. Fleming, sistema prepago, Avenida Eusebio Ayala 1751. Llámenos al 729-6060 Fleming. Estilo campo, tu parrilla preferida. Reclamó la tarjeta Holland el árbitro. Pito la falta, no sacó la tarjeta amarilla.
El que cometió la infracción es Cañete. Tiro libre para Cerro Porteño, que va en busca del empate por arriba. Le va a pegar Chaparro con la zurda, ordena el juez. Chaparro eleva, pelota bien arriba. Dufour sin complicarse, se queda con el balón. Prende la emoción del Mundial con Tokio, la TV oficial para ver a la albirroja. Ron Fortín Cocos Uniones, Café Tradición, creando una experiencia que despierta los sentidos. Fortín combina con todo. Saca la pelota el arquero de Trinidense, balón arriba, golpea de cabeza Quintana. Corta bien, atención, Gauto, segundo en camino. Romero, segundo, vino. Arias salva el arco de Cerro y estaba habilitado Romero, Víctor. Así es, estaba habilitado, el pase fue de Gauto, una vez más le ganó a Borel en la carrera. Se lamentan todos los hinchas de Trinidense que están hacia las plateas porque era clarísima para extender la ventaja. Se salvó de milagro Cerro, fue Arias. Le sacó a Romero, sigue ganando Trinidense 1-0. Informa Personal Flow, el internet más rápido del país. Y por la fecha 7 de la intermedia arrancó el segundo tiempo entre Santa Anita, Tacuary, partido 0-0, 5 minutos del segundo tiempo. Muy bien, señores, pelota para el equipo de Cerro Porteño en su terreno. Uninorte es la universidad privada número 1 en Paraguay. Inscripciones abiertas, llámanos al 021-729-4600. Uninorte, el número 1 en calidad, ciencia y cultura. En rumbos estamos... Carga Trinidense, dame tiempo, vino. Gol. De Trinidense. Venía insistiendo el conjunto de Rúa. Fue Romero de vuelta a pelear, a guapear dentro del área chica de Cerro. Esta vez no fue Pérez, fue Quintana del error increíblemente. Allí la cabecera del área chica. No puede sacar Quintana. Romero termina punteando la pelota y a la carrera viene para rematar, para disparar con la pierna derecha Clementino González. Por bajo contra el poste diestro del arquero Arias. Se arroja, no alcanza el arquero de Cerro que la había sacado hace segundos nada más. Un mano a mano a Romero. En esta nada que hacer contra el experimentado Clementino González. Amplía, aumenta en Villaliza el equipo de Trinidense, que se va reencontrando de vuelta con el triunfo de la apertura. Trinidense 2, Cerro Porteño 0. Clementino González para Trinidense. Monumental. Error en error, pero también es cierto, enfrente hay un equipo que está aprovechando esos errores y ese es Trinidense. Clementino esta vez no tuvo clemencia, el error allí en el fondo de Quintana. En la anterior era ese pase allí de Martín Arias para Morel, esa vez Romero. Ahora por 2 los goles de Trinidense en Villaliza ante Cerro. Momento del gol. 4 minutos, segunda etapa. Gana Trinidense, que quiere el tercero. Atención, dentro del área no pudo Romero. Repercusiones, Víctor. Y con todo de vuelta lo celebraron los de la banca del Sportivo Trinidense y el lamento de vuelta de Holland, el público que no puede creer las concesiones defensivas que hoy está otorgando Cerro Porteño a su rival, por supuesto sin quitarle mérito a Trinidense, pero los de Cerro esperaban otra cosa del fondo azulgrana hoy. Tiempo de juego Jorge. y marcador en la Arboleda, sí, Germán. Justo ahora se produce penal para Rubio Ñu. Falta cometida por Mauricio Cabrera. Era una atropellada de Víctor Cabañas queriendo aprovechar un despeje corto de la defensa académica. 5 minutos del segundo tiempo. Tiene esta situación más que favorable el conjunto ñuense para empatar el partido. Ya toma la pelota Steven Pérez. Se prepara para ejecutar en minutos más. Mientras tanto quedó sentido Víctor Cabañas. Quedó dolorido en la zona de la cabeza. Pierna levantada le termina cobrando al autor del gol hasta ahora del partido, el árbitro Derlis López. Así que penal para Rubio Ñu. Atención con lo que pueda pasar en segundos más aquí en la Arboleda, Jorge. Muy bien, Juancito, y esperamos tu relato, Germán. Penal para Rubio Ñu, sí, Juan. El comentario de Jorge Sosa en una presentación de Quitadol. Para cada dolor hay un Quitadol, ellos pues supe Quitadol. La salud tiene apellido. Fleming Sistema Prepago, Avenida Eusebio Ayala 1751. Llámenos al 729-6060 Fleming. Estilo Campo, tu parrilla preferida. Sí, Germán.
Continúa siendo asistido Víctor Cabañas, ya da buenas señales porque se pone de pie el número 13 de Rubio Ñu. De todos modos continúa con asistencia médica. Ahora sí recibe el pulgar arriba de parte de los médicos para continuar en cancha. El árbitro toma las distancias como para mantener todo en orden de cara a lo que será la ejecución de Steven Pérez. Ya colocó la pelota en el punto penal. Frente a la pelota al 40 de Rubio Ñu. Mano a mano con Santiago Rojas. El árbitro va a dar ahora sí la autorización. Pitazo de López. Va Steven Pérez rumbo a la pelota. Le pega. Gol, 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 gol. Gol de Rubio Ñu. Steven Pérez. Fusil por bajo hacia el poste derecho. Santiago Rojas se movió hacia el otro lado. A través de Steven Pérez de penal. Minuto 7 de este segundo tiempo. Decreta el empate a favor del equipo local. Rubio Ñu 1, Nacional 1. Gracias a Steven Pérez a través de la pena máxima, Jorge. Y llegó entonces a la paridad. Allí Rubio Ñu. Recordad que está con uno menos por esa expulsión tempranera de Jiménez en el primer tiempo. Paridad de momento allí en Trinidad. Cuando aquí hay novedades, hay otro cambio más en Cerro, estamos con la información. Informa Personal Flow, el internet más rápido del país. Víctor, el cambio en Cerro. Dejó el campo César Bobadilla, ingresa camiseta 11, Juan Iturbe. Tercer cambio en Cerro Porteño. Está ganando Trinidad 2-0. Prende la emoción del Mundial con Tokio, la TV oficial para ver a la albirroja. Ron Fortín, Cocos Uniones, Café Tradición, creando una experiencia que despierta los sentidos. Fortín combina con todo. Victoria de Trinidad 2-0, empató Rubio Ñu 1-1 frente a Nacional en la Arboleda. En Rumbos estamos para cuidarte y ser tu respaldo en cada paso. Encontrarnos en redes sociales o llamanos al 449-488. Rumbos S.A. de Seguros, protegiendo tu futuro siempre. Uninorte es la universidad privada número 1 en Paraguay. Inscripciones abiertas, llámanos al 021-729-4600. Uninorte número 1 en calidad, ciencia y cultura. Y no reacciona Centro, tímido no reacciona Cerro, tímido el centro de Chaparro, las manos del arquero Dufour, que se queda con la pelota, gana, señores, 2-0 al equipo de Trinidense. Informa Personal Flow, el internet más rápido del país. Por la primera vez están disputando un encuentro. 12 de octubre de Itagua está venciendo 1-0 a Sportivo Iteño. 14 minutos del primer tiempo. Duelo de vecinos allí. 12 de octubre con el equipo de Itagua. 12 de octubre Iteño, decías, Rodríguez. Así es, Bueno. 12 de octubre de Itagua contra Iteño. Sí, actualizando porque Serafini me dice, ¿cómo está la intermedia? Los Antonio apasionados por el mundo de la intermedia. ¿Cómo está la cosa en la intermedia a estas horas, Rodri, también? 0-0 entre Santa Anita, Acuaril, 55 minutos de juego. Y estreno, el entrenador del lado de... Armó. Armó, así mismo, Braulio armó. ¿Cuánto va, Juan? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 10 minutos, segunda etapa. Petro Chaco, precio calidad y litro de aceite indica Jorge. Señores, Trinidense 2, Cerro 0. Su seguro Chaco. Monumental. El disparo de Piri Jamota, pega en Gauto, tiro de esquina para el Ciclón. Tupiru ya 30 años llenando tu hogar de felicidad. 1997 o 98 fue la ocasión en que jugaron para ascender a la categoría principal. 12 de octubre Sportivo Iteño. En aquella ocasión ganó el cuadro itagüeño. Recuerdo en la tanda de penales para jugar en la división principal de nuestro fútbol. Hoy es la primera vez. Ese fue el duelo. Sí. Yo recordaba el ascenso, pero no recordaba ante quién. Pero buen punto que estás recordando, ¿por qué, Luis? Y después al año siguiente subió Resistencia, recuerdo, en cancha de Olimpia. El rival ya no me acuerdo quién fue el de Resistencia. Gana Trinidense. El año donde Resistencia tuvo un año Sí, más primera. que fue bajo rápidamente. Campaña bastante floja en ese entonces. ¿No te acuerdas, Víctor, el arquero de Resistencia, el nombre en esa época? Un brasileño. Sí, un brasileño, pero no me acuerdo el nombre. Varios Pero vinieron de brasileño. Sí, no, pero había uno que no tenía ni guantes. ¿Y sabe quién le regaló un guante porque se percató de su condición complicada? Aldo Bobadilla, en un Cerro Resistencia. Fabino, no le cambié el nombre. Pero había un arquero de Resistencia que estuvo complicado. Estaba complicado y le regalaron los guantes. Algún memorioso nos va a ayudar por aquí. Señores, salida para el equipo de Trinidense que gana 2-0 en Villaliza. En Concasa, cada ladrillo, tejo, gramos de cemento es de la mejor calidad de Concasa, construyendo historias. Vincula tu alias Bancob y participa por un kit futbolero. Activa desde la app de Bancob, crece desde la raíz. Se viene Trinidense que tiene espacio, ojo que puede marcar el tercero. Carga Mendoza sobre la zona izquierda. Eludió la marca de Klimovic, juega por Baco. Se va metiendo en campo rival. Morínigo quiere colocar el centro y tour de la marca. Salida para Cerro.
Promo mamá y papá, renovación mundial, 30.000 guaraníes de compras y generas cupones, 300 millones en premios. Punto Farma, presente en los momentos importantes. Midea, la marca número 1 más vendida de electrodomésticos, heladeras, freezer y bicicoolers. Representa y distribuye Britan S.A. Pelota para Cerro, cerca del banderín. Tupiru Villa, 30 años llenando tu hogar de felicidad. Se va metiendo, carga, Chaparro se equivoca, le termina regalando la pelota a Cañete, que despeja desde el fondo para el conjunto veterinidense. Gana el equipo de José Arrúa por la cuenta de 2-0. El primero de Romero, el segundo en este lapso complementario de Clementino González. Cañete y la salida para Veterinidense. Para instalar tu industria o fábrica, urbanización, centro industrial de Villeta Unidos, comunícate al 413-7000. La Paraguaya Inmobiliaria S.A. Comprando 4 cubiertas Cubo, 320% de descuento con todo medio de pago. Un kit asador de la Garra Guaraní gratis. Pasa por Chacomer y encontrarnos en redes Cubo. Vegetti a la pelea con Bruno Valdés. Termina sacándole Veterinidense. Tiro de esquina para Cerro. Tupiru Villa, 30 años llenando tu hogar de felicidad. Le va a pegar Iturbe. Acércate al punto de intercambio de figuritas en todos nuestros locales, todos los días de 18 a 19 horas y completa tu álbum Panini. Viví el sueño mundialista con stock. Los cortes premium de Shorty Beef llevan el sello de lo mejor de nuestra tierra. Shorty Beef, sponsor oficial de la Albirroja. Levanta Iturbe del centro, saca de cabeza a Bruno Valdés. La pelota se va a perder a un costado lateral para Cerro, que busca el descuento. Los miércoles del mes, 20% de reintegro con tarjetas crédito Continental, válido hasta 1 millón por semana. Y la ahorrazo supermayorista, compra más, paga menos. Hay hinchada, hay Energy, por eso te regalamos 40 TVs de 50 pulgadas, cargadas de 200.000, envía tu factura al 0982003-500 y ya participas. Cuando hay hinchada, hay Energy. Mete Chaparro dejando para Pérez, Pérez para Cerro Porteño, se equivoca, corta bien en el fondo, despejando Morinio para el conjunto veterinidense, acelera Morinio, dejó atrás la marca de Domínguez, tercero en camino, está Romero para el tercero, Morinio se equivocó en el pase y apaga el incendio en el fondo de Cerro. Pérez busca la salida, Morel para el Ciclón. Porque en este mundial ya no elegimos entre dos opciones, elegimos una sola opción, creer o creer en la Albirroja. Apostar a la sponsor oficial de la Albirroja. Cocido con leche, la Pradera en su presentación sachet fresca por 60 días y sin necesidad de frío, la Pradera, lo mejor en lácteo. ¿Qué dice el juez? ¿Hubo mano, Víctor de Cañete? Sí, hubo mano de Axel Cañete, es tiro libre para Cerro Porteño, va a ejecutar Robert Piris da Mota. Cerca del banderín, tiro libre para el Ciclón. Tupiru Villa, 30 años llenando tu hogar de felicidad. Quiere el descuento el equipo de Holland, le va a pegar Piris da Mota. Beba y Flores con usted los 365 días del año, las 24 horas. Mariscal López, teléfono 671-767, Instagram Bema y Flores. Bloquea hasta un 94% del calor con Santec y Bow. Encontrarlos en Erimar, lo que la fábrica no te dio. Aquí encontré un recorte de la época y efectivamente fue Fabiño, el arquero de Resistencia en ese año 1999, y Aldo Bobadilla le regaló los guantes en ese momento, porque el brasileño cuando vino estaba con complicaciones. Yo creo que era un guante bastante complicado ya, para no decir que ya era bastante viejo en ese entonces, en el 99, esa presencia de Resistencia. Es así, ¿cuánto va Juan? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 15 minutos, segunda etapa. Petro Chaco, precio calidad de litro aceite, indica Jorge. Trinidense 2, Cerro Porteño 0. Su seguro Chaco. Monumental. Va el disparo de Piris da Mota, termina sacando Clementino González como zaguero central, tiro de esquina para Cerro. Tupiru Villa, 30 años llenando tu hogar de felicidad. Con todo va el equipo de Holland, quiere descontar, arco de la tribuna norte, sector izquierdo. Piris da Mota, el centro de cabeza. Intentó Pérez, fue Vegetti en realidad allí molestándose con Pérez. Atento Dufour. Miles de millones en premios y muchas chances para volverte millonario. La suerte te está llamando, no la dejes ir. CNTS por Emoy. Necesitas plata, te prestamos mucho más por tus artículos de valor. En La Plata Empeños tenemos 52 locales para tu comodidad. Visítanos en laplata.com.py. Tiene el panorama totalmente libre. Morinio sobre el sector izquierdo, puede ser el tercero. Mendoza dentro del área, cruza al centro y no puede empujar Romero. Venía acompañando del otro lado Maná, casi el tercero de Trinidense, niño. Casi el tercero, porque Cerro adelanta un poquito la línea buscando el descuento, pero se descuida bastante en el fondo. Aquí una pelota bastante quemante con Mendoza ganando la última línea del centro. Cruzó toda el área chica, no llegó a manotear Arias, sorprende a todos, pero también no estaba cerca Romero para puntear.
Fue muy fuerte por allí el pase de Mendoza, pero en esta fue otra buena llegada de Trinidense que estuvo cerca del tercero. Pelota para Cerro con Morel. Materiales para la construcción. Ferropares, la solución. Avenida Fernando del Amor, esquina Morquio. Ferropares, a 43 años construyendo contigo. Solicita tu póliza de seguro al 021-236-3000 o ingresa al solseguros.com.py. El Sol Seguros siempre te acompaña. Sube Chaparro sobre la zona izquierda, cruza bien en la marca Cañete. Cerro constantemente va utilizando el carril izquierdo para tratar de convertir el descuento. Chaparro y el centro para Cerro, que quiere ponerse tiro de empate. El comentario de Jorge Sosa en una presentación de Quitadol. Para cada dolor hay un Quitadolillo. Pues supe Quitadol. La salud tiene apellido. Fleming Sistema Prepago, Avenida Eusebio Ayala 1751. Llámenos al 729-6060. Fleming Estilo Campo, tu parrilla preferida. La pelota le va quedando en la salida al conjunto azulgrana. Se muestra con el balón Morel, con una especie de líbero en medio de los zagueros, tocando la pelota con Quintana. Quintana pone el esférico sobre el sector izquierdo para Chaparro. Bloquea bien en la marca Cañete, insiste Chaparro. Eleva el esférico, la cabeza de Klimovic. Corre Piris Damota, sube Mateo Klimovic solo para el descuento. Gol en camino, vino. Dufour, rebote y Turbe tira. Más que intentar rematar, no pudo acomodarse bien. Que chance dilapida Cerro Niño. Y es casi la primera situación de riesgo en todo el partido, salvo esa de Vegetti y los primeros 40 segundos que no acertó el arco. En esta sí, Klimovic se termina acomodando, saca el derechazo, respuesta de Dufour. Y después un par de segundos que fueron vitales en el fútbol. Es clave cuando no te acomodas. Iturbe intentó parar la pelota. Mientras se acomodaba, ya le sacaron los centrales de Trinidense, pero Klimovic en esta estuvo cerca. Cerro del descuento. Igual brazos cruzados. Brazos en jarra, diría Germán Heriodoro. En esta, bastante serio. Holland mirando el juego. Pelota para el equipo de Trinidense. Prende la emoción del Mundial con toque, la TV oficial para ver a la Albirroja. Ron Fortín, Coco Señores, Café Tradición, creando una experiencia que despierta los sentidos. Fortín combina con todo. Bueno, está constantemente dando indicaciones a Rúa y Holland más callado, pero observando el partido, Víctor, parado. Sí, Arrua lo vive intensamente a pesar del 2-0 a favor, sigue dando indicaciones, no quiere que su equipo se quede. Holland brazos cruzados, sí trata de motivar, arengar permanentemente para que su equipo no se desinfle en este partido. Tiempo de juego y marcador en la Arboleda. Minuto 17 de este segundo tiempo, continúa el empate 1-1 entre Rubioñú y Nacional, recordando que el empate lo marcó Steven Pérez a través de penal al minuto 7 de esta etapa complementaria. Y reiteramos, minuto 18 ahora de este segundo tiempo, 1-1 aquí en Trinidad, Jorge. Saque de costado cerca del banderín para Cerro. Tu Pirubilla, 30 años llenando tu hogar de felicidad. Fieles oyentes, para don Benito, para la señora Elena, feliz día. Y para mi Otimax, en Luque, reportando sintonía. Muy bien, pelota de Chaparro, termina sacando la defensa del equipo de Trinidense con Bruno Valdés. Intenta el contragolpe al suelo Romero, saque de costado para Cerro en su campo. ¿Cuánto va? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego, 20 minutos, segunda etapa. Petro Chaco, precio calidad de litro de aceite indica. Jorge. Señores, Trinidense 2, Cerro Porteño 0. Su seguro, Chaco. ¿Cómo está la intermedia? En breve con Rodrigo. El partido entre Santa Anita Guarí. 12 de junio juega frente a Benjamín Aceballs y Víctor. Cuando quieras tenemos la recaudación. Estamos con la información. Informa Personal Flow, el internet más rápido del país. 29.655.000 guaraníes por 901 pagantes y 1.481 ingresantes. Repito, 29.655.000 guaraníes, 901 pagantes, 1.481 ingresantes. Muy bien, la salida de Cerro con Pérez. Informa Personal Flow, el internet más rápido del país. Por la fecha 7 de la intermedia, 21 minutos del segundo Vegetti tiempo. para el gol, vino. Gol. Banderina arriba. Offside. Banderina arriba, convirtió Noguera Víctor. Así es, Noguera convirtió en el rebote, pero el offside se lo cobran a Vegetti. Anulado el gol de Cerro que descontó, pero anulado. Banderina arriba, niño. Sí, igual Dufour está caída, como si fuera que le tocaron, que habrá que ver qué sucedió allí con Dufour. Mientras hay un cambio que se está preparando también en Trinidense. Veremos si hay trazado. Sí, vamos a ver, le dice Juan Gabriel allí, porque Vegetti se estaba quejando de esa situación. Hay gol en la intermedia, justo te interrumpimos, Rodri. No, señor, 22 minutos del segundo tiempo, Santaní 0, Itacuarí 0 por la fecha 7 de la intermedia. Correcto. Cuando aquí Jorge. tenemos el monitor y sí, efectivamente estaba adelantado Vegetti. Sí, Víctor.
Se viene Tomás Rayer en Sportivo Trinidense, camiseta 29. Muy bien, se vendrá Rayer. Estamos con la información. Informa Personal Flow, el internet más rápido del país. ¿Quién se retira, Víctor? Se va a esperar lo del arquero. Cuando se levante Dufour van a hacer el cambio de Rayer. Todavía no se levantó el tablero. Camiseta 29, el que se viene Tomás Rayer, argentino. Alguna vez recuerdo, como dijo el presidente de una nota, que le llamaban el milagroso, porque hizo goles importantes en la carrera, principalmente en el paso en la intermedia. Había hecho goles como internacional, bien Rayer. Por allí era que... Sí, en Ecuador recuerdo que hizo un... Ahí está, el de los goles milagrosos, Tomás Rayer. Ya que hace rato en Trinidense. Fútbol paralizado, victoria de Trinidense 2-0. Y por la primera vez hay gol de 12 de octubre de Itagua, que está venciendo 2-0 a Sportivo Iteño, 26 minutos del primer tiempo. Decíamos lo de la intermedia, 12 de julio, Benjamín se va al 19:30, el clásico de Villalles. Mañana Encarnación, Tembetarí, Guaireña en Villarrica frente a Resistencia. Cuando buscas calidad y seguridad en cables eléctricos, elegí Condel, marca del grupo Luminotecnia. Condel, calidad que respalda cada instalación. Sigue las funciones de reconexión y reintegro de Abobo en el Teatro Guaraní. Días 15 al 17 de mayo. Precios especiales por el Día de la Madre. Entradas en abobo.com.py. Más reporte de sintonía. Esta vez no obtuvo permiso la patrona. Nos está escuchando en Trinidad el amigo Samu, fanático de Trinidense también. Saludos para él en compañía de su señora, la señora María. Allí en Trinidad. Saludos para Samu. Juancito, la salida de Dufour. Juan. Con Wally puedes manejar tu plata fácil y todo desde tu celular. Descarga la app Wally y revoluciona tus finanzas. Servicio proveído por Netel Paraguay S.A. En Licey encontrar promociones especiales para mamá. Descuentos hasta el 60% y reintegro con bancos para sorprenderla. Licey, especialistas en tecnología. La próxima semana, presencia de los paraguayos en Copa Sudamericana, en Copa Libertadores. El martes, ambos en Ecuador a las 23. Grupo H, Independiente del Valle frente a Libertad, dirige Anderson Daronco. Pablo Goncalves en el bar, esto por la Copa Libertadores. También el martes a las 11 de la noche, grupo de Copa Sudamericana. Cuenca frente a Recoleta, arbitraje de Roberto Pérez de Perú. En el bar su compatriota Michael Espinosa. Cada vez que cargas en Copetrol y sumas beneficios con la app de Copetrol, vamos, acumulas kilómetros y lo canjeas cuando quieras. Descarga la Copetrol, vamos. Una mamá de 10, comprando a partir de 250.000 generas cupones electrónicos para participar por 10 premios para mamá. Electroban, mejorando tu calidad de vida. Estamos con la información. Informa Personal Flow, el internet más rápido del país. Víctor. Se retiró Nicolás Maná, ingresa camiseta 29. Tomás Rayer, primer cambio en Trinidense. Muy bien, la salida del conjunto de Cerro. Hay falta. Infracción, creo que fue Chaparro el que termina cometiéndole la falta al autor del segundo, Clementina en el suelo. Tiro libre en ataque, tiro libre para Trinidense. Plan Neo Plus, 400 megas de velocidad simétrica y Neo TV gratis, 48 canales paraguayos e internacionales, 150.000 guaraníes al mes. Neo, la expansión de tu mundo. Mili Empeños, venta y arreglo de joyas de oro y plata, empeño, mejor cotización. Sarmiento Casi, Profesor Cabral, Concepción, Mili Empeños. Morini, gol centro, pelota bien arriba, saca la defensa de Cerro por Inter. Ya hubo falta, Domínguez se enoja porque pedía ley de ventaja. El árbitro dice no, tiro libre para el Ciclón en su campo. ¿Cuánto va? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego, 25 minutos, segunda etapa. Petro Chaco, precio calidad de litro de aceite, indica Jorge. Trinidense 2, Cerro Porteño 0. Y su seguro, Chaco. Monumental. Mal el partido de Cerro Porteño, no reacciona el equipo de Holland en el campeonato. No reacciona y con errores defensivos en las dos situaciones, ¿cierto? Lo aprovechó muy bien Trinidense, pero las dos que se complicó en el fondo, aprovechó muy bien Trinidense. Hablando de aprovechar, el que no está aprovechando también es Nacional. ¿Cómo está la cosa en la Arboleda, Germán Heliodoro? Minuto 24 de este segundo tiempo, sigue el empate entre Rubio Ñu y Nacional 1-1. Desde hace más o menos 5 minutos Nacional volvió a tomar protagonismo de las situaciones, se adueña nuevamente de la pelota. Quiere jugar en campo rival, pero le cuesta hasta ahora. Sí, hay que decir que hasta hace un ratito, hace 2 minutos más o menos, el futbolista Prieto remató al palo hacia el poste izquierdo, disparo rasante, fue lo más cercano que estuvo al gol el conjunto académico en este segundo tiempo. Reiteramos, minuto prácticamente 25 de este segundo tiempo. Iguales a 1, Rubio Ñu y Nacional aquí en la Arboleda, Jorge. Correcto, lo que está pasando también a estas horas allí entonces entre Rubio Ñu y Nacional. Y mañana, pendiente a estos marcadores,
Está como jugando a su favor también de Ameliano, que busca ser segundo con esta frenada de Cerro. Misma situación de Nacional. 17-15 mañana en Capiatá juegan Guaraní y Ameliano, arbitraje de Carlos Paul Benítez. El comentario de Jorge Sosa en una presentación de Quitadol. Para cada dolor hay un Quitadol. Y yo pues supe Quitadol. La salud tiene apellido. Fleming, sistema prepago, avenida Eusebio Ayala 1751. Llámenos al 729-6060 Fleming. Estilo campo, tu parrilla preferida. Saca la pelota desde el fondo Agustina Silveira con la pierna derecha. Busca por arriba Romero, autor del primero, el que va al suelo, el que convirtió el segundo, Clementino González. Se va metiendo Rayer, corta Quintana, retrocede toda la pelota con Arias, buscando la salida Cerro Porteño. Prende la emoción del Mundial con Tokio, la TV oficial para ver a la Roja. Ron Fortín, Coco, Señones, Café Tradición, creando una experiencia que despierta los sentidos. Fortín combina con todo. Pelota de Quintana, de vuelta en cara Quintana. Deja atrás la marca de Clementino González. El árbitro dice que hay falta, infracción de Clementino. Juega Quintana rápido con Morel. Por bajo, para atrás. Se viene Piris Damonte para Cerro. Más de 1.600 médicos, cobertura en los mejores centros del país. Info al 021-248-8000. Opción SPS, 30 años cuidando tu salud. Con el respaldo de Comes y Par. Sanizar, 37 años de experiencia en el mercado. Porcelanato, cerámicas, losas, griferías, accesorios para la construcción. Sanizar, proyectando juntos. Bien por Iturbe, que recupera la pelota cerca del área de Trinense. Iturbe no tiene ángulo, juega para Morel. Morel ante la marca de Rayer, logra zafar Morel, puntía Rayer, recoge Piris Damota, Rayer al suelo, logra quedarse con la pelota Piris Damota al suelo, falta, tiro libre para hacer un ataque. Informa Personal Flow, el internet más rápido del país. Por la fecha 7 de la intermedia, 28 minutos del segundo tiempo, Santaní 0, Tacuarí 0. Muy Y bien. un detalle ya no menor, hasta aquí en la intermedia no hay ganadores en esta fecha, porque ayer los dos partidos fueron empate y ahora empate, ahora están mandando los empates. Rodrigo, ¿es así? Efectivamente, así es. Vamos a ver si se rompe eso con este encuentro o con el duelo de las 19:30 entre 12 de junio y Benjamín Aceval. Es verdad, veremos si se rompe el celofán con una victoria en ese partido. Nunca se dijo ese término. 12 de junio en Villa Hayes ante el vecino Benjamín Aceval. Juan. En cada taller, en cada obra, en cada rincón del país hay una herramienta que nos falla fácil. Marca paraguaya, potencia que nos une. El partido se vive mejor desde la sede oficial de la hinchada al Quincho. Con amigos, asado y Múnich Original. Múnich Original, sponsor oficial de la hinchada. Cerro propone, se defiende el equipo veteridense apelando a los espacios que genera el Ciclón para contragolpear. Morel tiene la pelota. Morel con Domínguez. Domínguez con el Fico, otra vez con Morel. Al suelo Piris Damota, que reclama una falta. El árbitro deja seguir. Carga Iturbe para el Ciclón, que quiere ponerse tiro de empate. Pechumilas, el perro Jambarete. Llegó el momento de unas Pechumilas, el refuerzo que nunca falla para alentar. Pechugón, la fuerza de nuestra tierra. En San Justo Hierro, ángulos, planchuelas, chapas y mucho más. Acceso Surcas y Perpetuo Socorro Ñembú. Ventas al 0983-3088-13, redes San Justo Hierro. Centro de Chaparro, termina sacando la defensa. Rayer recupera, insiste Chaparro, no hay falta. Centro, pelota al área, soltó Dufour, vino, gol, 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 gol de Cerro Porteño, de Cerro del Pirata, de Pablo Becchetti, allí merodeando el área chica. Chaparro de Guapo fue a pelear la pelota sobre el sector izquierdo, pedían falta, pidió infracción Rayer, el árbitro dejó seguir, le sacó, me parece, de manera lícita Chaparro, elevó el centro, logra soltar Dufour y está para aprovechar y empujar la pelota al fondo. Pablo Becchetti, Cerro convierte el descuento, Cerro se pone a tiro de empate en Villaliza. Trinidense 2, Cerro Porteño 1, Pablo Becchetti para el Ciclón. Monumental. Y el Pirata andaba suelto y aprovechó. Es la tarde de mamá, es la tarde de los regalos. Sí, Cerro regaló 2 en el fondo, aprovecha Trinidense. Aquí Trinidense hace lo propio con Dufour, un centro que en principio no tenía muchas complicaciones. Estaba de por medio también Bruno Valdés, como que se molesta con su central de Dufour, deja servida esa pelota y apareció Becchetti para empujar allí el Pirata al 2-1, como que se reaviva, se reanima en el juego Cerro. Veremos qué pasa de aquí al final. Esto está 2-1 en Villaliza. Momento del gol. 29 minutos, segunda etapa. Va a insistir Cerro, las repercusiones del gol de Becchetti, Víctor. Y ahora más que nunca alienta a Ariel Jolán a sus dirigidos, que sienten que están cerca del empate.
Carga Cerro con Klimovic, piso el área, empate en camino, centro vino, nadie pudo empujar, pasó de 3 futbolistas de Cerro, intenta Morel, llega del otro lado sobre la zona derecha, va Iturbe, pelota de Domínguez, golpea de cabeza, despeja Viera, Cerro lo acorrala, Trinidense Niño. Ahora con todo Cerro, principalmente ese sector izquierdo, utiliza bastante Sandariver con Chaparro proyectándose, conexión con Klimovic, busca, insiste, a ver qué pasa en esta. Remate de Morel, atento el arquero Dufour, pedían una mano, Piden una mano, Piden una mano, Vegetti reclama con todo, Víctor. Veremos qué Sí, sucede. en el salto con Bruno Valdés, pero a mí me parece que no pasó nada, me parece un reclamo aislado. El único que reclamó la mano fue Pablo Vegetti. Y después Dufour un tirito en esta salida, Se puso nervioso el arquero de Trinidense, regaló en la anterior una fácil y en esta también salió con complicaciones con el pie Dufour. Cerro lo acorrala ahora Trinidense. Fortivitan, fortificado con vitaminas y minerales que acompañan tus defensas. Yogur Fortivitan de la Irlanda, una forma práctica de sumar vitaminas a tu vida. Estudia con espacios modernos, prácticas reales, flexibilidad. Brasilia 1100, WhatsApp 09844444037. Universidad Americana, si quiere estudiar, así es la americana. Sigue reclamando Vegetti por ahora, pelota para el Ciclón que quiere la paridad. Camiones JM se ha adaptado a tus necesidades y diseñados para hacer tu solución logística con el respaldo de Chacomer Automotores. Con Recuperal activa tu energía extra, una línea completa de multivitamínicos para cada estilo de vida. Recuperal, un producto Adium, evolucionamos juntos. Prepara 3 variantes. Arrúa en Trinidense, estamos con la información. Informa Personal Flow, el internet más rápido del país. Víctor. 8 Luis de la Cruz, salió Clementino González. 7 Néstor Camacho, sale Tobías Morínigo. Y 22 Pedro Zarza, se retira Ariel Gauto. Agrega un cuarto cambio Oscar Jiménez, camiseta 9. Deja la cancha Fernando Romero. Muy bien, las variantes, 4 en total en José Arrúa, en el equipo de Trinidense que está ganando 2-1. Informa Personal Flow, el internet más rápido del país. Recordemos también que por la intermedia, la fecha 7, el domingo 17, General Caballero recibe a Sol de América en el Carendé a las 10, con arbitraje de Juan López, y a la misma hora en el Enrique Soler, Paraguarí se enfrenta a Carapeguá con arbitraje de Giancarlo Juliadosa. Aquí renovó todo. Zarza, Camacho, Chiquito, de la Cruz. 4 cambios del lado de Trinidense porque sintió que se estaba quedando un poquito el equipo y ahora se roban buscar la paridad después del descuento. Morel y el centro, pelota arriba, termina sacando la defensa de Trinidense. Sube metiéndose cerca del área. Vegetti intenta proteger la pelota, no puede golpear de cabeza. Morel va cerca de la media luna en la marca del recién ingresado Oscar Jiménez en el equipo de Trinidense. Colección Shell Albirroja de Playmobil lleva una de las 7 figuras sorpresa. Carga 100.000 en estaciones adheridas, más 45.000 por cada sobre. Shell, sponsor oficial de la Albirroja. Más mes de la madre, aprovecha ahí en Caja Mutual, afiliación nueva desde 200.000, créditos desde 10 millones, un termo de regalo, más info al 021-218-4000, Caja Mutual. Sí, Germán. Minuto 33 de este segundo tiempo, hay penal para Nacional, agarrón de Brian Blasi, falta sobre Adrián Benítez que se perfilaba para patear al arco de zurda, y no solamente penal sino también tarjeta roja para el zaguero argentino, así que Rubio Ñu queda con 9 a partir de ahora. Reiteramos, penal para Nacional, falta de Brian Blasi sobre Adrián Benítez, el zaguero argentino Blasi expulsado por esa acción, el equipo ñuense queda con 9 a partir de ahora. ¿Cuánto va de fútbol, Juan? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego, 35 minutos, segunda etapa. Petro Chaco, precio, calidad y litro de aceite, indica Jorge. Trinidense 2, Cerro Porteño 1. Seguro, Chaco. ¿Quién le pega el penal, Germán? Adrián Benítez, la misma víctima de la falta, ya se prepara para patear. Mientras tanto todavía no se ejecuta porque la gente de Rubio Ñu, muy enojada, sigue protestándole al árbitro Derlis López. Peganos el grito cuando esté por ejecutarse el penal para escuchar tu relato. Si hay gol o no de Nacional, salida de Arias para Cerro. Ven a divertirte en el Casino Slot del Sol. Tenemos máquinas de última generación, restaurante. Estamos en el Shopping del Sol. En Catedral, mimos para mamá. Hasta 50% off en perfumería y dermocosmética. Válido para la web y call center. El regalo ideal está en Farmacias Catedral. Amamos cuidarte. Chiquito Jiménez intenta sacar la pelota, consigue por ahora su propósito, despejar el balón para que su equipo tome respiro tras el asedio de Cerro. Vendrá la salida del Ciclón con Chaparro. Centro de Materiales Santa Rosa, Ruta Coronel Franco, Barrio Primavera, Concepción. Teléfono 0971-830-008. Centro de Materiales Santa Rosa. Energigas llega hasta tu casa, rinden más. La instalación es gratuita. Delivery al 021-728-9228. Tu solución rápida y confiable. Energigas. Mete la
cabeza el recién ingresado Sarsascucho. Hay llamado VAR de José Armoa, se corrige la decisión. Derlis López, es tiro libre. Finalmente el agarrón se produjo fuera del área, muy cerquita de la cabecera del área, pero se mantiene la tarjeta roja sobre Brian Blasi. Así que rectificando lo que fue la decisión del árbitro, es tiro libre para Nacional, pero roja para Brian Blasi. Así que parcialmente fue corregida esta acción en ataque a favor de Nacional. Pero con esto recordar que ya son 2 los expulsados de Lara Rubio Ñu, ¿verdad, Germán? Exacto, porque en el primer tiempo ya había visto la tarjeta roja Mauricio Cabrera. Mejor dicho, al inicio, había visto la tarjeta Jiménez. En el caso de Rubio Ñu, Carlos Jiménez ya había visto la tarjeta roja y ahora se suma a Brian Blasi, así que con 9 queda Rubio Ñu. No solo los jugadores protestan, sino también Felipe Jiménez, muy enojado allí, hace un gesto con las manos, lanza una sonrisa irónica, enojado con el equipo arbitral, el técnico ñuense. Muy bien, señores, ganando el equipo veterinarense 2-1, por ahora empate entre Nacional y Rubio Ñu. Y Víctor. Aquí fue amonestado Axel Cañete, el primero en el partido, el lateral derecho de Trinidense. Muy bien, tarjeta amarilla entonces para Cañete en el lado del conjunto de Trinidense. Tiro libre para Cerro. El comentario de Jorge Sosa en una presentación de Quitadol. Para cada dolor hay un Quitadol. Yo fui super Quitadol. La salud tiene apellido. Fleming Sistema Prepago Avenida Eusebio Ayala 1751. Llámenos al 729-6060. Fleming Estilo Campo, tu parrilla preferida. Le va a pegar Iturbe la pelota, tiro libre para Cerro. 3/4 de terreno sobre la zona derecha. Apunta Iturbe con la zurda. Balón arriba. Se va metiendo dentro del área. No pudo empalmar de cabeza Noguera. La pelota le va quedando otra vez a Cerro por intermedio de Chaparro. Otro centro, balón arriba. Despeja Bruno Valdés para Trinidense. Prende la emoción del Mundial con Tokio, la TV oficial para ver a la albirroja. Ron Fortín, Coco Uniones, Café Tradición, creando una experiencia que despierta los sentidos. Fortín combina con todo. Carga Cerro, quedó tendido un futbolista de Cerro cerca del área. Me parece que es Piris Damota. Viene el gol de Vegetti, cayó, no hay falta. Está Domínguez, no le puede pegar. Ahora sí va a rematar, no le pudo dar. No le pudo pegar a la pelota. Creo que fue Klimovic el que intentó hasta aludir al arquero Dufour. Que chance desperdicia Cerro, niño. Sí, en base a la fuerza, allí principalmente el empuje. Antes que Fútbol Cerro estaba en búsqueda de la paridad. En esta pide un penal o algún contacto de Getty, pero me parece que dentro de su experiencia él buscó algún contacto allí lanzándose. Fue una especie de autito chocador. Se fue metiendo 1, 2, 3. Habrá que ver si pasó o no algo. Esta sí, una buena para Dufour. Porque cuando le estaba encarando a Klimovic, él se lanza, manotea justito allí Dufour, porque era una pelota quemante dentro del área. Viene la reacción aquí el jugador trinidense, en este caso el arquero, para lanzarse y sacar esa pelota cuando después ya se le terminó por escapar el jugador de Cerro. Y habrá que ver ese contacto allí en contra de BGT si es para penal o no. Sigue la victoria de Trinidense 2-1. Enciende los momentos con Upisa. Prueba la auténtica toscana Upisa llena de sabor. Ideal para prender el fuego. Upisa, calidad desde su origen. Unisal te ofrece carreras acreditadas por la ANEAES. Bioquímica, contabilidad de derecho y otras carreras. Llámanos al 235-8000 Unisal. ¿Cuánto va, Juan? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 40 minutos. Segunda etapa. Petro Chaco. Precio, calidad y litro 6 indica Jorge. Trinidense 2, Cerro Porteño 1. Su seguro Chaco. Monumental. Intenta Iturbe, se equivoca Vegetti. La pelota le va quedando. Atención a Rayer, acelera Rayer, le queda Camacho. Otra vez con Rayer, alcanza y llevará peligro al cruce Quintana. Cierra bien el zaguero de Cerro. Fracción Parques de la Cordillera entre Atura y Cacupe. Cuotas desde 650.000. Contacta al 021-443-600. La loteadora inmobiliaria, su inversión más segura en la vida. Amarot Outlet, la camionetaza al mejor precio. Antes $55.500, ahora contado desde $46.900. Promota agotar stock, redes @Volkswagen Paraguay. El miércoles por Copa Sudamericana, señores. Grupo G a las 19. En el Defensores del Chaco, Olimpia frente a Vasco da Gama. Dirige el colombiano Wilmar Roldán. En el bar su compatriota David Rodríguez. Transferencias que nunca llegan, deja de entrar en la escuelita. Asegura tus cobras con Mango, la nueva forma de cobrar. Cobra seguro, cobra con Mango. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados de BH, laminados y más. Seguidos en redes sociales, Crystal House, cristalizando sueños. ¿Es córner o no, Víctor, para Cerro? Es lateral para Cerro. Cerca del Londrín para el Ciclón. Tupiru Villá, 30 años llenando tu hogar de felicidad. Respira ahora el equipo de Trinidense. Cerro constantemente a la sed.
medio, presiona el cuadro de Holland. Quiere empatar con Chaparro que va a elevar al centro. Vegetti, Morel. Está Noguera dentro del área. Pelota para Noguera, no alcanza. Intenta Vegetti, le va quedando la pelota a Quintana. Tira, bloqueado por Rayer. El rebote de la Cruz. Juega con Camacho. Super ofertas para mamá, compra y gana una increíble Volkswagen Tiguan 0 kilómetros, 50 gift card para renovar tu hogar y una cuota de regalo. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Caricia Tabos Main hace 12 años y hoy está más rico que nunca. Caricia, el jugo número 1 de los paraguayos. Se va metiendo Pirizamonte para el conjunto de Cerro Porteño. El balón le va quedando a Iturbe. Iturbe se asocia con Morel. Avanza Cerro que quiere el empate. Otra vez con Iturbe sobre la zona derecha. Toma contacto con la pelota Domínguez. El mano a mano que le propone allí a Rayer. Gana fondo de cancha Domínguez. Centro equivocado. Le queda Cañete. Salida para Trinidense. En Rumbos estamos para cuidarte y ser tu respaldo en cada paso. Encontrarnos en redes sociales o llamarnos al 449-488. Rumbos S.A. de Seguros, protegiendo tu futuro siempre. Uninorte es la universidad privada número 1 en Paraguay. Inscripciones abiertas. Llámanos al 021-729-4600. Uninorte número 1 en calidad de ciencia y cultura. Tiempo de juego y marcador en Arboleda, Germán. Minuto 41 de este segundo tiempo. Continúa el empate 1-1 entre Rubioñú y Nacional. En este momento juego detenido porque quedó sentido del arquero de Rubioñú, Franco Frágueda. Señores, el miércoles 21:30 en Brasil. Grupo F Copa Libertadores, Palmeiras frente a Cerro. Arbitraje del argentino ya el Falcón. En el bar su compatriota Héctor Paleta. En Concasa, cada ladrillo, teja, gramos de cemento es de la mejor calidad de Concasa, construyendo historias. Celebra mamá con Bancob y aprovecha hasta el 30% de reintegro en tus regalos. Bancob crece desde la raíz. Iturbe tiene la pelota en cara. Iturbe se anima Cerro. Iturbe centro, Vegetti vino, no pudo. Intenta dentro del área, va Pirizamonte, se arroja al suelo. Klimovic alcanzará, no va a llegar. Se salvó de vuelta el equipo de Trinidense en esta parte final del juego. Cerro presiona, niño. Sí, una vez que llegó el descuento principalmente, por eso también ya está bastante inquieto Arúa. Pensaba que con los cambios por allí podía cambiar un poquito Trinidense, generar también alguna situación de riesgo hacia el arco de Cerro, pero eso no se da. El que insiste, el que busca, el que quiere hasta esta parte, se lo lleva por encima por momentos a Trinidense, pero dentro de todo, en ese desorden, no está llegando aún la paridad. Tranquilo, tranquilo, dice José Arrua, buscando ordenar a su defensa. Cerca de los 44. Mega descuentos hasta el 60% en productos seleccionados. Mi vale a mamá, válido para los 790 puntos y la web. En Punto Farma cuidamos tu salud, tu belleza y tu economía. Descubrir la pasión en cualquier camino con las nuevas motos Buller. Precios incomparables. Motos Buller representa y distribuye Britan S.A. La pelota le va quedando a Quintana. Cerro no se rinde, no se entrega el equipo de Holland. 2-1 el partido de Getty. Y el descuento para el Ciclón que va con todo por la paridad. Saca Arias para Cerro. Para instalar tu industria o fábrica, urbanización, centro industrial de Villeta 1 y 2. Comunícate al 413-7000, la Paraguaya Inmobiliaria S.A. Tu día no puede parar, tu batería tampoco. Por eso elegí baterías Barta con tecnología Power Frame y su fuerza de arranque. Elegí Barta. Centro de Mateo Klimovic, saca la defensa. Ojo que Camacho tiene la pelota. Son 3 de Trinidense contra 2 de Cerro. Atención, tercero en camino, va de la Cruz. Vino. Camacho para el gol, vino. Bloquea Domínguez, Camacho. Gol. De Trinidense, ingresó y convirtió Néstor Camacho en este letal contragolpe. Es que Cerro fue con todo, lo tenía rinconado a Trinidense, se descuidó atrás, el contragolpe de Camacho con De la Cruz, no tenía ángulo, lo vio a Camacho en la primera, bloqueó la defensa de Cerro, en la segunda vuelve a quedarle el rebote a Néstor Camacho, ya nada pudo hacer Quintana, tampoco Arias, la pelota al fondo, liquida el expediente el equipo de Rúa, liquida el pleito trinidense, los años pasan, la calidad no, Néstor Camacho, Trinidense 3, Cerro Porteño 1. Monumental. Y casi todo Cerro estaba allí en el ataque buscando la paridad. Se genera este buen corte defensivo, la contra 3 contra 2. Gran corrida de parte de la Cruz, que fue uno de los que ingresó también en este segundo tiempo bastante fresco. Conexión con Camacho.
primer latigazo fuerte por abajo. Bloqueó Quintana, el rebote le queda nuevamente de Camacho. Fuerte, asegurando, fusilando ayer el arquero Martín Arias. Sin reacción allí el portero de Cerro. Segunda chance tenía Cerro de llegar a la paridad. Con esto se acabó. Camacho nuevamente, cuando no, haciéndole un gol a Cerro. Es el tercero de Trinidense ante Cerro en Villaliza. Momento del gol. 44 minutos, segunda etapa. Víctor. Y ahora sí ya pueden estar tranquilos los de Trinidense. Así festejó la banca del equipo de José Arrúa, celebrando lo que es un éxito inminente. Historia sentenciada. Los hinchas de Cerro que se animaron a alentar después de lo que era el 2-1, pensando que llegaba el empate, al final terminan frustrados con este tercer tanto con olor a sentencia de Néstor Camacho. Y dio 4 más el árbitro, si no me equivoco, Víctor. 4 minutos más, así es. 3-1 para Trinidense. TV Smart Dayo de 32 pulgadas, 18 cuotas de 39.900 guaraníes. TV Smart Dayo de 43 pulgadas, 18 cuotas de 69.900 guaraníes. Encontrarlos en Super 6 y Stock. Ojo que va Camacho y Camacho quiere su doblete y Camacho quiere el cuarto. Camacho pisa el área, levanta la cabeza. Camacho encara, intenta sortear la marca de Domínguez. Lo ve llegar a Zarza. Camacho de vuelta a la puerta del área. Zarza, cuarto en camino. Saca la defensa de Cerro. Intenta otra vez allí Camacho, le va a pegar, no tiene ángulo. Camacho apunta. ¿Qué dice el árbitro? Hubo falta en ataque. Todo anulado. Tiro libre para Cerro. Los cortes premium de Short TV llevan el sello de lo mejor de nuestra tierra. Short TV, sponsor oficial del Albirroja. Los martes son día de ahorro en el ahorrazo. Con tarjetas crédito Visa Clásica, Oro o Cabal. 15% de descuento. El ahorrazo supermayorista. Tu bolsillo agradece. Tiempo de juego y marcador en la Arboleda, Germán. Minuto 46 de este segundo tiempo, 1-1. Continúa el partido entre Rubio Ñu y Nacional. El tricolor va con todo en búsqueda del gol de la victoria. ¿Cuánto de adición? 8 minutos más. Mucho. 8. Y allí mira de reojo a Meliano. Lo de Trinidense Cerro como que está ya cerrado. Y mira a ver si qué puede hacer Nacional. En esta parte tuvo alguna contra con 9 de Rubio Ñu, o todo es de Nacional el partido, Germán. No, Jorge, es más, te digo que prácticamente está jugando solamente con Sarkis de una punta de lanza, Rubio Ñu. El resto, todo abocado a defender. Nacional volcado en ataque en búsqueda del segundo, sabe que el Cerro Porteño está perdiendo, así que se aboca a atacar netamente en este último tramo del partido. Y cabe la frase como gatos panza arriba, entonces está defendiendo estos puntos que le sirve de mucho por el tema del promedio a Rubio Ñu, Germán. Exacto, de hecho que si ganaba hoy Rubio Ñu, los decimales le daban como para salir momentáneamente de la zona roja del descenso, a la espera de lo que haga el Sportivo Luqueño el domingo contra el Sportivo San Lorenzo, pero atendiendo a las circunstancias, más allá de que sea de local, atendiendo a la magnitud del rival y las situaciones negativas en las que está teniendo que convivir Rubio Ñu en este encuentro, sirve de mucho el punto en caso de que así termine el partido, Jorge. Muy bien, se viene Trinidense, pelota para De la Cruz, final del juego, final del partido, señores, en Villaliza, en el Luis Alfonso Gianni, penúltima jornada del campeonato, fecha 21, victoria de Trinidense que vuelve a encontrarse con la victoria, con el triunfo en el campeonato. Trinidense 3, Cerro Porteño 1. Fútbol a lo grande. Relató Jorge Casal. Comentario final de Jorge Niño Sosa en una presentación de Quitadol, para cada dolor hay un Quitadol. Ello pues supe Quitadol. La salud tiene apellido. Fleming, sistema prepago, Avenida Eusebio Ayala 1751. Llámenos al 729-6060. Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. Víctor. Festejan los del Sportivo Trinidense mientras se van retirando rumbo a vestuarios. Levantaron los brazos hacia donde está su parcialidad, familiares, staff que están en una esquina, en realidad en la zona de plateas que se dividió casi a la mitad, más o menos unos 100, 150 que acompañaron y que hoy terminan celebrando, mientras se van cabizbajos los jugadores de Cerro Porteño, sabiendo que hicieron una floja presentación y que hay mucho por corregir de cara a lo que se viene el miércoles ante Palmeiras. Ya se
retiró Ariel Holland. Habló algo con el cuarto árbitro antes de salir de la zona de la banca. Se van retirando los jugadores de Cerro Porteño con una presentación que dejó mucho que desear del lado azulgrana el día de hoy. Nosotros ya cambiamos de posición, vamos a ir hacia la sala de conferencia a esperar lo que digan. Primeramente hoy hablará Ariel Holland y posterior a eso José Arrúa, aquí en Villaliza, Jorge. Correcto, Víctor, regresamos en segundos contigo. Klimovic, gentileza de la TV, vamos a escuchar a Mateo Klimovic. Jugando cada vez más minutos, me parece, en esta recta final con Cerro. Sí, por suerte estoy jugando un poco más. Y nada, bien, sintiéndome mejor. Una lástima ahí que pude hacer el empate y me tardé en definir, pero nada. Bien por jugar, pero triste por no poder ganar. Gracias, Mateo. Ahí está Klimovic lamentándose. Con esto se frena Cerro. Se frena no Nacional. ¿Cómo están los últimos minutos? Allí imaginamos candente cierre de partido. Igualmente Nacional, que quiere aprovechar este tropezón de Cerro. Mañana juega Emiliano. ¿Cómo están las cosas en la Arboleda? Tiempo de juego y marcador. Minuto 50 de este segundo tiempo. Increíble lo que hace segundos. Erró Alejandro Zamudio, el hombre recientemente ingresado, Jorge. Centro por bajo de Sebastián Vargas. Cruzó toda el área chica. Cerró en el segundo palo. Alejandro Zamudio pegó en la parte exterior del palo izquierdo. Ese balón lanzado por el ofensivo de Nacional era el gol de la victoria y ya festejo para el conjunto tricolor. Terminó lamentándose, se tapó la cara con la camiseta el número 28 de Nacional, Alejandro Zamudio. No lo puede creer la gente de Nacional. Parecía gol, no fue así. Continúa el empate 1-1 aquí en el barrio Trinidad. Minuto ya 51 de este segundo tiempo. Recordemos que se juega hasta el minuto 53, Jorge. Correcto, entonces quedan, ¿cuántos? 2 minutos, ¿verdad? 2 y apura Nacional. Vibrante cierre de partido entonces allí. Vamos con el relato si hay una situación de riesgo allí. Usted me indica, Germán está atacando no Nacional. ¿O dónde está en estos momentos la pelota? ¿Dónde está la pelotista allí en Trinidad? Ahora vino un cabezazo de Lucas González, otro hombre de ofensiva introducido en este segundo tiempo por parte del técnico argentino Víctor Bernay. La atrapó Franco Frágueda, trata de enfriar el desarrollo del partido el arquero de Rubio Ñu. Correcto, Germán, en 2 minutos entonces termina eso. Sufrió con su Cerro querido el amigo Cediño en Itagua. Está reportando sintonía. Saludos para él. Atento. No lo puede creer, dice este Cerro. Sí, el amigo Cediño no está reportando sintonía. Sufriendo con su Cerro querido. Saludos para él. Esperando el cierre de ese partido. Y nosotros para ir desglosando un poquito, porque ya vamos a hacer después también el enganche con el extra, pero me parece que hay un cierre emocionante, emotivo. Quiero su relato, Germán Heliodoro. Reláteme, señor, los últimos minutos. Nacional va en búsqueda del segundo. Adelante en la Arboleda. Perfecto, Jorge, la tiene Iván Valdés, tocando para atrás para Fabricio Jara, devolución para Valdés, engancha a ver qué hace de zurda, se la devuelve a Fabricio Jara, se perfila, no, vuelve a tocar esta vez para Josué Colmán, otro hombre recientemente ingresado, remate de Adrián Benítez, rebotó en un defensor, amortiguó eso y facilitó la tarea para Franco Frágueda, que atrapa el balón, lo hace todo lento. Esto va camino al empate aquí en el barrio Trinidad. Le hace la cuenta regresiva del árbitro. Continúa con la pelota en manos Franco Frágueda. Ahora sí la lanza lejos. Que pelea allí Lucas Gómez, hombre recientemente ingresado en Rubio Ñu. Se hace con la pelota, se mete entre 3 defensores. Zafa de 1, zafa de 2. Por acá no, dice Josué Colmán, que desesperado también venía a defender. Tomás Gutiérrez pelea en ataque. El defensor que había quedado allí colgado en zona de ataque después de pelear en esa pelota detenida. Fue lo último en este encuentro. Ha sido empate aquí en el barrio Trinidad, en el estadio La Arboleda. Igualaron Rubio Ñu y Nacional 1-1. Jorge, recordando que primero con 10 y después con 9 había quedado el conjunto local. Así que por eso mismo festeja, celebra, se abraza, se pasan las manos, se congratulan entre los jugadores de Rubio Ñu después de lo que ha sido este sacrificado pero valioso punto conseguido en casa Nacional. Algunos jugadores no lo pueden creer. Manos a las rodillas para algunos, agachados, se secan el sudor. Víctor Bernay, que rápidamente va rumbo a la zona de vestuarios, es el primero en ingresar. Increíble lo que le pasó a Nacional. Tenía todo a favor, Jorge. Ganaba 1-0.
estaba con uno más en cancha y entró dormido al segundo tiempo. El penal le facilitó las cosas a Rubio Ñu. Después incluso quedó con 2 más en cancha por la expulsión del zaguero argentino Brian Blasi. Termina 1-1 aquí el partido en el barrio Trinidad. Nacional desperdicia la chance de encaminarse mejor rumbo al subcampeonato. Si bien saca diferencia, aún no es sentenciable a favor del conjunto dirigido por Víctor Bernay, Jorge. Completito, gracias señor, grabamos las notas para luego, cualquier cosita nos vas informando si hay algo allí en las conferencias. Un abrazo, vamos a enganchar con el extra ya nosotros enseguida. Gracias Germán. Hasta la próxima, Jorge, saludos a la audiencia de Fútbol a lo Grande y Radio Monumental. Igualmente, solo para conocer, Víctor, porque vamos a enganchar también con el extra, creo que tienen que llamar allí los compañeros después, pero para saber, ya se está preparando Holland, cómo va la cosa allí, Víctor. Solo para probar, o tenemos que entrar con celular, vía celular con Víctor. Por celular, correcto. Vía celular, ya con Fernando, con Nando ya. Entonces, vamos a hacer el enganche correspondiente también ya para el formato TV. Finalizó ese partido. Allí nosotros ya nos vamos. Esta es la cortina para sellar el paso al extra. Fernando Romero, 17 el primer tiempo. Luego Clementino González, segundo tiempo, 4 minutos. Vegetti a los 29 el descuento. Y luego Camacho al final. Cuando Cerro buscaba insistentemente, después Cerro de Dufour, pero si hablamos de errores también, la defensa de Cerro para los goles de Trinidense, bien, gracias. Mucho por analizar sobre Holland dentro de lo que se vendrá, ¿cierto? Modo Copa es otra cosa muchas veces, pero sí, esto y más vamos a detallar mañana. Pasamos a Arturo, a Santi, el extra. A continuación, Duplex NPI Monumental, aguardando las conferencias, después de lo que dejó el triunfo de Trinidense ante Cerro. 3 partidos se disputaron hoy, 1 a la mañana y ahora 2 a la tarde. El Olimpia 3. Olimpia 3, Recoleta 2, partido difícil. Vi el partido, no me gustó tanto Olimpia, pero ganó, importante para ganar en confianza. Y lo de Cerro, preocupante esta tarde. Perdió 3-1. Perdió 3-1 ante Trinidense. Que ya es su verdugo, ¿no? Sí. Viene a ser el Ameliano Olimpia un tiempo. El Ameliano Olimpia, sí. Ese es tu WhatsApp ahí, si quieres. Estamos en doble, Gustavito. Gracias, Gustavito. A todos los compañeros, muchísimas gracias. Estamos con Monumental. Cuando quiera conveniente, Víctor Villalba, Aquelman nos avisa y entramos a los compañeros de exterior en las canchas. ¿Tu WhatsApp hizo cuánto es? 0971 10 80 10. Pueden mandar audios de hasta 15 segundos. Bueno, vamos a ir recordando los goles de Olimpia Recoleta. ¿Te parece, con Fernando, con los compañeros? Aquí está. Eduardo del Mar ponía el 1-0. La jugada fue de Romeo Benítez, dicho sea de paso. Si vamos a poner en pantalla, me van a decir los compañeros si está, o si no, vamos a ir a la conferencia de Pablo. Ahí está. Porque tenemos que actualizar después con Germán y con Víctor. Sí, buena jugada de Romeo, y Eduardo del Mas pone el segundo gol en primera, en el mismo arco, misma cancha, había anotado su primer gol del Mas ante Guaraní y ahora marca su segundo gol en primera división. Luego empata Recoleta al comienzo del segundo tiempo, a los 50. Giuseppe Gugliari anota el empate transitorio de Recoleta 1-1 hoy a la mañana en Capiatá. Luego Olimpia nuevamente se pone en ventaja a través de un penal que va a ser convertido por Adrián Alcaraz. Esta es la jugada del penal, lo tocan a Quintana, que llegaba para definir. Vía VAR, el árbitro termina sancionando la pena máxima a favor del conjunto franjeado. Una plancha, pierna derecha de Quintana. El árbitro marca penal y de la ejecución se encarga el goleador de Olimpia en este campeonato, Adrián Alcaraz. 7 goles para Alcaraz. Remate cruzado, se tira bien el arquero pero no alcanza. 2-1 transitorio de Olimpia. Luego lo empata nuevamente Recoleta. La ley del ex, Alan Wilk, aparece para marcar goleador de Recoleta en el campeonato. Wilk, cerquita de Lorenzo Melgarejo. Aparece el ex Olimpia para de cabeza poner el 2-2. Parecía que se iba con el empate y ya sobre el final 89 Hugo Sandoval, otra ley del ex porque es ex Recoleta, aparece para con golpe de cabeza poner el definitivo 3-2 a favor de Olimpia. Bueno, vamos, Santi Gustavito, otro compañero, con Germán Tilde, lo que dejó el empate entre Rubio y Nacional. Germán. ¿Cómo estás, Arturo? Un saludo para los compañeros y para la audiencia, renovado saludo para los compañeros y para la audiencia de Radio Monumental y NPI Noticias Paraguay. Ha sido empate aquí entre Rubio Ñu y Nacional 1-1. Una situación increíble lo que le pasó a Nacional, Arturo, el equipo que está peleando por el vicecampeonato, porque ganaba 1-0. Jugando de visitante, tenía uno más en cancha al término del primer tiempo y entró dormido al segundo tiempo, cometió un penal casi tonto al inicio del segundo tiempo que fue aprovechado por Steven Pérez
y después se quedó. No fue el mismo el que había desarrollado el juego en el primer tiempo. Rubio Ñu sintió que por momentos podía dañar aún más, incluso jugando con uno menos. Después sí definitivamente se abocó a defender el conjunto ñubense cuando había quedado con 2 menos por la expulsión de Brian Blasi. Para hacer un poco de cronología, a los 16 del primer tiempo ya había quedado con uno menos Rubio Ñu, había sido expulsado Carlos Jiménez por doble amonestación. Después Nacional fue muy superior, hizo hacer valer ese hombre de más en el desarrollo del juego, pero no trasladó eso mayormente en el resultado. Fue un marcador corto al finalizar el primer tiempo. Al inicio del segundo tiempo, Rubio Ñu se envalentonó, pese a estar con uno menos, se encontró con el penal convertido finalmente por Steven Pérez, y después Nacional trató de ser protagonista, pero no fue el mismo del primer tiempo, que había rotado bien el balón, circulándola bien entre defensores y mediocampistas. Esto fue aprovechado también para Rubio Ñu para hacer tiempo por momentos. Hubo una jugada polémica en la segunda expulsión de Brian Blasi, de Rubio Ñu contra el zaguero argentino Brian Blasi Arturo. Inicialmente había marcado penal para Nacional. El árbitro finalmente a través del VAR se corrigió esa sanción, fue tiro libre, pero sí fue expulsado Brian Blasi. En esa decisión sí estuvieron de acuerdo tanto el árbitro de cancha como el árbitro VAR. Después, ya los últimos 10-15 minutos se abocó directamente a defender Rubio Ñu, atendiendo a esta situación. Nacional fue con todo, con mucho desorden, apelando mucho al pelotazo, al centro. No le salió lo que quería Víctor Bernay, pese a todos los cambios ofensivos que introdujo en esta etapa complementaria. El empate de todos modos le sirve a Nacional, pero no le termina de cerrar a favor para buscar el vicecampeonato, Arturo, atendiendo a que más allá de que Cerro perdió, todavía está la posibilidad latente de que Ameliano pueda alcanzarlo e incluso rebasarlo en las últimas 2 fechas, recordando que la Vea Azulada juega mañana ante Guaraní. En el caso de Rubio Ñu, te imaginarás la cara de satisfacciones, felicitaciones, congratulaciones, pasada de manos, abrazos entre jugadores y cuerpo técnico tras la cosecha de este punto. Falta y termina. Bueno, después una fecha y cada uno tiene un partido más, no más allá. Así es, Arturo. En el caso de Nacional tiene que jugar contra Libertad. Esa es la visión que tiene Nacional. Ganando ese partido, esa es la tranquilidad más o menos que tiene el Trico, que ganando ese partido puede asegurar el vicecampeonato. Muy bien, después volvemos con un nuevo match point. Correcto, gracias, muy amable Germán Tilde. Brito Villalba. Habla Ariel Jola. Me quedó la sensación, no sé si vas a coincidir, de que Cerro necesitó llegar a hacer ese primer gol para después empezar a reaccionar mejor en el partido. Sí, creo que después del segundo gol ahí ya empezamos a jugar otro partido y creo que lo pudimos haber levantado, pero bueno, había que remar ya con 2 goles abajo, así que no hay mucho para decir del partido. Hay que dar vuelta a la página rápidamente y pensar en el partido de Copa y poner toda la energía en la Copa y esperar que ya el campeonato se termine lo antes posible. Daniel Maciel, Roja Pop Minuti. Profe, ¿cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Saludos para todos. ¿Qué fue lo que no le gustó de lo que vio hoy, de lo que se tiene que ocupar, mirando lo que se viene, verdad que es el partido de Copa Libertadores? Mira, fútbol, hay tardes que el equipo juega de una manera y tardes que se juega de otra, es el fútbol así, y por eso te digo, de este tipo de partidos, obviamente en el primer tiempo arrancamos muy bien el partido, tuvimos una situación de gol clara, ni bien empezó el partido prácticamente, y después nos costó acomodarnos en el campo a partir del gol, ¿no? El gol creo que nos dejó unos cuantos minutos fuera del partido, y después ya en el segundo tiempo, encima de arranque, también nos hicieron el segundo gol. Fueron momentos claves y bueno, creo que incidieron también emocionalmente en el desarrollo del juego y del equipo, ¿no? Jorge Izquierdo, ABC Carina.
Hola, profe. ¿Cómo estás? Acá atrás. ¿Todo bien? Profe, le quiero preguntar, vienen partidos seguidos que viene probando con un volante central metido en medio de los centrales. Le había preguntado la fecha pasada. Hoy, ¿cómo nota? ¿Siente cómodo esa línea de atrás o siente que le falta un poquito más de partidos para consolidar de repente y ser una línea bastante fuerte? Porque hoy en los goles pareciera ser que Cerro estuvo muy endeble a la hora de marcar. Sí, bueno, en el primer tiempo, más que nada, por ahí son obviamente decisiones que están relacionadas también al tipo de partidos que se vienen y poder sacar conclusiones en función de eso, así que la responsabilidad es mía de todas esas decisiones para pensar un poco más en lo que en la manera de jugar que vamos a tener que jugar, sobre todo el partido que se viene de Copa, ¿no? Entonces vuelvo a repetir, la responsabilidad es mía y ahí para sacar conclusiones de lo que podemos hacer y lo que no podemos hacer también, ¿no? Desde ese punto de vista es muy positivo. Profe, buenas noches, por aquí en el fondo. Profe, ¿cómo terminaron los jugadores? Yo sé que es un poco temprano todavía, pero en lo físico y cómo vio a sus jugadores, lo vi particularmente a Mauricio Domínguez terminar bastante cansado. ¿Usted cómo vio? Y el porque apostó prácticamente en todos los titulares del día de hoy. Bueno, porque la verdad que sí, que terminamos cansados, pero también hay que entrenar. Entonces tratamos de por ahí los que por ahí se corta. Bueno, ese fue el audio. Hay problemas con el... Ahí vuelve Ariel, continúa. Vamos manejando las cargas con los que más por ahí fatigados están muscularmente y obviamente el cansancio está en varios, pero bueno, a veces lo mejor es entrenar jugando, ¿no? Juan Denis, Super Deporte. ¿Qué tal, profe? Por aquí, insistiendo un poquito insistiendo un poquito con los resultados que no fueron positivos para Cerro Porteño estos últimos, por sobre todo, ¿pasa mucho o pasa todo por la parte física o también hay otra cuestión que justamente no está cerrando, por eso no se consiguen sumar al 3? Mira, yo creo que los resultados en el campeonato no han sido buenos, en la Copa creo que al revés, creo que no es fácil ganar en Colombia y no es fácil ganarle a un equipo como Junior que el campeonato, así que nos tocó una zona compleja y el equipo la va llevando muy bien y la va llevando competitivamente. Creo que en el campeonato es difícil jugar Copa y campeonato, es muy difícil. Y sobre todo en la situación estructural que encontré el equipo, ¿no? Un equipo que con mucha disparidad de formas físicas dentro del mismo plantel y con muchos jugadores lesionados que restan posibilidades de roles, funciones y demás. Entonces, cuando empezó la Copa sabíamos que iba a ser durísimo por la zona que nos tocó y también porque después había que jugar prácticamente cada 3-4 días. Entonces, esa es la realidad, eso es lo que teníamos que administrar y bueno, gracias a Dios por lo menos ya estamos clasificados para los 16avos de la Sudamericana y esperemos que el objetivo grande y lo que queremos es clasificar para los octavos de la Copa Libertadores y en estos 2 partidos que quedan, ahí sí llegar con el plantel lo más armado posible, ¿no? Pero bueno, vuelvo a repetirte que lo dije muchas veces, jugar Copa y Campeonato no es fácil en Sudamérica y mucho menos en la realidad que nosotros encontramos en el equipo, ¿no? Insisto, con muchos jugadores lesionados y sobre todo los que se iban recuperando con poco nivel físico como para poder sostener dos torneos. Víctor Villalba, Radio Monumental. Ariel, buenas noches.
puntualizando de vuelta el armado inicial. Sé que fueron pocos minutos, pero inició Bobadilla en posición de carrilero y adelante Fabricio Domínguez. ¿Por qué ese posicionamiento inicial? ¿Cuál fue la búsqueda? Y lo segundo, un comentario sobre el primer gol conseguido. ¿Qué cree que pasó ahí en esa situación? Mira, en el gol son situaciones que vos cuando tratás de salir jugando, cuando tratás de asegurar la pelota a partir del inicio, pueden pasar estas cosas. Así que lamentablemente nos tocó hoy y bueno, es parte de lo que se entrena y es parte de lo que se intenta, porque dentro de todo este combo complejo en este primer semestre, en esta primera etapa, también creo que el equipo estamos en busca lo que por ahí para nivel local jugando un torneo alcanza, después a nivel internacional para ser realmente competitivo hay que profundizar nuestra identidad de juego. En esa identidad de juego, en el desarrollo de la misma, va a haber errores, va a haber recaídas, va a haber partidos que lo vamos a hacer muy bien, va a haber partidos que no lo vamos a hacer bien, y sobre todo con el casi nulo proceso de entrenamiento. Entonces demasiado creo yo que están haciendo y creo que, insisto, se ve en la Copa un equipo duro, competitivo, y se ve en el campeonato un equipo que jugando Copa y campeonato le cuesta, y hoy en el segundo tiempo lo sacaron adelante con amor propio y vaciándose. Yo creo que en el primer tiempo estuvimos un poco incómodos, no pudimos plasmar lo que queríamos y el gol nos dejó tocados por unos cuantos minutos en el juego. Yo creo que en el balance final del segundo tiempo el equipo revertió esa situación emocional y fue como a buscar el partido, ¿no? Y los cambios entraron bien y creo que también eso ayudó a que con otras características podemos ir a buscar el partido de otra manera. Entonces creo que eso lo rescato de esta noche, de esta tarde-noche, ¿no? Pero vuelvo a repetirte, ese es el tercer punto, ¿no? Buscar una identidad de juego y buscarla para ir avanzando un poco en estas circunstancias. También lo pide la Copa, porque nosotros tenemos que dar ese paso como equipo de crecimiento en todo el juego colectivo. Lógicamente, en la toma de decisiones al principio y con poco entrenamiento, eso tambalea en algunos momentos, ¿no? Entonces, es lógico y es parte del proceso. Así que no en estas circunstancias pueden pasar este tipo de situaciones, ¿no? Porque pienso que él también, cuando los equipos se repliegan y el partido no se hace abierto, o nosotros no estamos jugando de contragolpe, donde él puede aprovechar su dinámica y su ¿cómo te podría decir? Su característica agresiva de ir hacia adelante. Pensamos que el partido de hoy, como iba a ser apretado, capaz que él ese espacio lo iba a encontrar por banda y que le iba a costar un poco más jugar en la zona interna con tan poco espacio entre líneas como iba a proponer el rival, ¿no? Entonces, los primeros minutos, probamos esto ayer en el entrenamiento, lo pudimos hacer de a ratos bien, de a ratos no tan bien, pero es una posibilidad con la que nosotros contemplamos inclusive porque bueno, laterales también por el sector izquierdo tenemos 3, 2 están lastimados y por el sector derecho Gómez estaba expulsado y después tenemos zagueros, pero laterales
tampoco teníamos como para poder tener entre esos jugadores el uruguayo y adentro César o al revés. Y por ese motivo, para buscar también, porque hay que buscar alternativas aparte de las que para los partidos que vienen y ver si se siente cómodo, si fluye naturalmente o no. Y la única manera es probando en un partido. Matías Cuevas, Universo 970. Buenas noches, profesor, un saludo. Partido presente Palmeiras, ¿cómo imagina que se va a dar visitar al Palmeiras en Brasil, obviamente quizás de la parada más complicada en el continente? ¿Cómo cree que se va a desarrollar ese partido? Y la segunda consulta con respecto a Blas Miguel Rivera, ¿cree usted que con este día de entrenamientos tiene posibilidad de viajar para el partido ante Palmeiras? Mira, yo en la última conferencia de prensa dije que por ahí era el que estaba más cerca, pero no lo veo que pueda llegar. Y no sé si va a poder llegar al último partido de campeonato, ¿no? De lo que queda. Y bueno, es un partido durísimo. Nosotros hemos hecho un muy buen partido acá. Y bueno, es un partido distinto. Y bueno, tenemos que tratar de mejorar como en el segundo tiempo con el balón para poder tener chances también de defendernos con la pelota y tenemos que tratar de por sí el partido ya te lleva a un nivel de foco y atención tremendo, porque sabes que hay un error de gol. Entonces creo que desde ese punto de vista la atención y el foco ya es distinta del partido, ¿no? Así que bueno, veremos. Creo que Palmeiras va a jugar con sus titulares porque así es Palmeiras, de que no creo que haya mucho cambio, así que hay que ir con todo porque creo que ellos también van a ir con todo y bueno, y hacer un gran partido. Última pregunta, Esteban Martínez. Quería consultarle si este es el verdadero nivel de Cerro Porteño y si cree que todavía el equipo está lejos de lo que realmente usted pretende. La verdad es que nosotros venimos administrando toda esta situación que expliqué en las respuestas anteriores y yo creo que la construcción de un equipo competitivo no es de la noche a la mañana y mucho menos en estas circunstancias. Entonces creo sin ninguna duda que hay mucho trabajo por hacer. Primero enfocarnos absolutamente en los 3 partidos que nos quedan, el que nos quede el campeonato y sobre todo los 2 partidos de Copa. Y la verdad es que si yo te tengo que responder del partido de hoy, me gustó cuando el equipo fue para adelante y realmente con bastante eficacia porque creó varias situaciones de gol y podríamos haber hecho algún gol más. Pero obviamente que me abra creo que correcto, gracias, muy amable. Después volvemos a Víctor por la Holland, ya es la última pregunta. Así que después volvemos, Víctor, ya le disculpa, cuestión de tiempo, 19:23, Holland en conferencia. El partido se vive mejor del aseo oficial de la hinchada, el quincho, con amigos asado y Múnich original. Así